Y es por qué los Tyrannosaurus Rex solamente ven objetos en movimiento. Para esto hay que tener algo bastante en cuenta, y es que gracias a la franquicia sabemos que los Tyrannosaurus Rex de manera natural no ven objetos que estén inmóviles. Que si recuerdas, esto se nos confirma gracias al diálogo de Alan Grant en Jurassic Park, en donde menciona que la vista del Tyrannosaurus Rex se basa en el movimiento. Pero entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues yo tengo tres respuestas para ti. La primera sería una adaptación a un entorno específico. En un entorno donde los objetos móviles son mucho más relevantes para la supervivencia del animal que los objetos estacionarios, la evolución podría haber favorecido una percepción visual que prioriza la detección de movimiento en lugar de la diferenciación entre objetos estacionarios y el fondo. Básicamente, el Tyrannosaurus Rex que vive en un entorno donde los depredadores y las presas se mueven constantemente podría haber desarrollado una visión adaptativa para detectar el movimiento en lugar de distinguir objetos inmóviles. Otra respuesta sería una simplicidad en el sistema visual, ya que esto podría ser el resultado de una estrategia evolutiva en la que se prioriza la eficiencia en lugar de la complejidad. Básicamente, el Tyrannosaurus Rex con un sistema visual que se enfoca en detectar cambios en el entorno como movimientos, podría no tener desarrolladas las capacidades necesarias para distinguir entre objetos estacionarios y el fondo, ya que esta capacidad no sería crucial para su supervivencia. Y la tercera respuesta, que de hecho es la que yo prefiero más, es el desarrollo evolutivo de otras capacidades. La falta de capacidad para distinguir objetos estacionarios y el fondo sea un resultado de la evolución enfocada en otras capacidades sensoriales más importantes para la especie. Básicamente, aquí es que el Tyrannosaurus Rex priorizó una evolución más desarrollada en otros sentidos que en el de la vista, como por ejemplo la audición o el olfato. En el caso del dimorfismo sexual, lo más evidente es la coloración, pero hay otros aspectos que voy a señalar porque también forman parte del dimorfismo. Básicamente, las hembras tienen un color marrón terroso, aunque puede tener rayas marrones o grises en la espalda y en el hocico. Por otro lado, los machos son de color verde, en la etapa subadulta tienen un tono más vibrante, pero se oscurecen con la madurez, que de hecho esto no solamente afecta a los machos, sino que también a las hembras. Al igual que las hembras, estos poseen rayas en la espalda y el hocico, pero estas son de un color verde oscuro. Sin embargo, hay otros aspectos que forman parte del dimorfismo sexual, como por ejemplo, en el caso de los machos se puede distinguir por la ornamentación de su cráneo, ya que las cejas de los machos son más prominentes que las de las hembras y el hocico está adornado con un crecimiento queratinoso rugoso, al igual que también en el caso de los machos, estos poseen una papada. Respecto a la coloración de Junior, podemos llegar a ver que es muy similar a la de Buck, solamente que en el caso de Junior llega a presentar unos colores más fuertes, incluso menos verdosos a diferencia de Buck. Y seguramente te estarás preguntando qué ocurre con Comelona Grande. Pues muy bien, para este caso yo ya le di una respuesta a este misterio, así que te la voy a volver a decir. Este patrón de dimorfismo sexual se ha mantenido estable y que de hecho también Comelona chica ha mantenido este mismo patrón, pero entonces ¿por qué Comelona grande no? Para esto primero quiero que nos centremos en la coloración de Comelona grande, porque si te das cuenta, si bien tiene una coloración más parecida a la de un tiranosaurio macho, no es exactamente igual. Por lo cual, a pesar de que sea una coloración muy parecida a la de un Tiranosaurio Rex macho, no es la misma, y que de hecho aquí podríamos llegar a pensar que se debe a una competencia intraespecífica. Y es que en el caso de las especies donde las hembras compiten por recursos o territorio, la coloración similar a la de los machos puede ayudar a disuadir a otras hembras y afirmar su dominancia. Y es que en un estudio se señala cómo se podían llegar a beneficiar las hembras de jacobino de cuello blanco al tener un plumaje muy llamativo parecido a la de los machos. Y que de hecho en el mismo estudio se menciona que solamente una pequeña proporción de las hembras presenta esta característica, y que de hecho esto también se aplica con Comelona grande. Y es que desafortunadamente no sabemos si Comelona grande pertenece a los 7 Tyrannosaurus Rex originales que creó InGen. Probablemente Comelona grande sea una Tyrannosaurio Rex de segunda generación. Eso podría llegar a explicar por qué es un caso aislado hasta el momento dentro de la franquicia. Dentro de sus patrones de actividad sabemos
sabemos que es diurno, sin embargo en la franquicia se nos ha presentado varias ocasiones en donde es activo en la noche, pero tienen sus justificaciones. En el caso de Rexy en Jurassic Park, recordemos que le estaban tentando para que se acercara al recinto, y en el caso de Buck es otra cosa diferente. En el caso de Buck, si recuerdas, se excedieron respecto a la dosis de los tranquilizantes, por lo tanto cuando se levantó automáticamente fue a buscar agua y después fue a buscar comida. Dentro de lo que es el comportamiento alimenticio, en el caso de Rexy, una de sus principales dietas fue el Parasaurolophus, incluso el Gallimimus, pero si recuerdas, en Dino Tracker se menciona que sufrió de desnutrición. Y en el caso de los Tyrannosaurus Rex que se encontraban en Sorna, seguramente era más o menos lo mismo, aunque también tanto en Nublar como en Sorna, esto se va expandiendo, como por ejemplo en el caso de Triceratops, Edmontosaurus, etc. Al igual que, si mal no me equivoco, en el cortometraje de realidad virtual Jurassic World Blue, aquí podemos llegar a ver a Rexy, pero aquí podemos ver que ataca a una Baryonyx y también a sus huevos. Teniendo en cuenta las grandes condiciones alimentarias que requiere este dinosaurio, agregando también de que es un dinosaurio muy territorial, lo más probable es que sea solitario, aunque claro, con algunas excepciones. Si recordamos, en Jurassic World Dominion se menciona que el Tyrannosaurus Rex es un depredador alfa, pero ¿eso qué significa? Es un concepto que se utiliza para describir a un depredador que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia dentro de un ecosistema específico, y que de hecho esto se mantiene bastante bien en el caso de Rexy en Nublar, ya que ella era el depredador alfa, no había otro depredador que le hiciera frente ni tampoco tenía un depredador natural, esto obviamente obviando al Mosasaurus y también a la Indominus Rex. Y en el caso de Sorna era exactamente lo mismo hasta que llegó el Espinosaurio, y de hecho también esto justifica el comportamiento de por qué el espinosaurio le atrae la orina del tiranosaurio. Todos recordamos al Tyrannosaurus de Jurassic Park 3, también conocido como Freddy, pero desafortunadamente Freddy tenía un problema. Y es que te voy a demostrar cómo Freddy pudo haber tenido enanismo. Si recordamos bien, este Tyrannosaurus Rex que llegamos a ver en Jurassic Park 3 ya era un Tyrannosaurus Rex adulto y sus medidas son bastante curiosas. Las medidas de este Tyrannosaurus Rex es que medía 11.3 metros y ahora te estarás preguntando cuál es el problema con esto. Pues muy bien, si llegamos a comparar su estatura con la de los otros Tyrannosaurus Rex que hemos tenido a lo largo de la franquicia, nos daremos cuenta que él está por debajo del promedio. Estas medidas son aproximaciones, pero aún así el impacto está presente. En el caso de Rexy mediría unos 13.4 metros. En el caso de la pareja de Jurassic Park El Mundo Perdido, Buck estaría midiendo 12.8 metros y Doe 12.3 metros. Comelona grande, en un aproximado, podría llegar a medir entre 11.72, incluso llegando a los 12.3 metros. Y en el caso de Comelona chica, estaríamos calculando que estaría aproximadamente entre 11.6 metros. Lo interesante de esto es que Comelona chica estaría midiendo aproximadamente 11.6 metros, y eso que todavía no es adulta. Y si recordamos, Freddy midió 11.3 metros, por lo cual es bastante sorprendente que Freddy, a pesar de que ya es un Tyrannosaurus Rex adulto, está por debajo de un Tyrannosaurus Rex que no lo es. Y aquí es donde podría entrar lo que es el enanismo, cuando un ser vivo no alcanza el tamaño típico que suele encontrarse en otros miembros de la misma especie. Una de las principales causas es simplemente una deficiencia en la hormona del crecimiento, pero hay otra opción que creo que le queda mucho más a Freddy, y aquí es donde encontramos el enanismo insular. Esto es simplemente cuando los animales viven encerrados en una zona aislada, sea una isla rodeada de agua u otras especies con barreras, justo como Isla Sorna. Y es que en los entornos cerrados, donde las relaciones entre especies está muy estabilizada y los recursos son muy limitados, no conviene tener un cuerpo torpe y grande que requiera de mucho alimento. Y es que si recordamos, en esos momentos Isla Sorna estaba pasando por un desequilibrio, más que nada por las especies ilegales, y una forma de adaptación es reducir el tamaño, esto para que las necesidades metabólicas no sean un problema, y que de hecho esto también ayuda a la rapidez,
por lo cual podríamos llegar a pensar que Freddy tuvo lo que es un enanismo insular. Y si bien en ningún momento de la franquicia hemos llegado a ver algún tipo de comportamiento agresivo interespecífico, eso no significa que hay que descartarlo, ya que al ser criaturas muy territoriales e incluso también por medio de su forma de reproducción, esto lo más probable es que lleve a pequeños enfrentamientos entre los machos por las hembras. Y entrando en este tema del territorio, sí o sí te tengo que volver a mencionar porque la escena que llegamos a ver al final de Jurassic Park 2 sí es real y no es ningún tipo de metáfora. No me voy a meter mucho a cuál es la definición de la metáfora, solamente quédate con que en las metáforas las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Pero la definición de la metáfora no se utiliza en este argumento. El principal argumento para decir que el final de Jurassic Park 2 no es real y es una metáfora es que en esta escena podemos llegar a observar lo que es la familia de los Tyrannosaurus Rex que están literal al lado de una manada de Stegosaurus sin atacarlos o por lo menos llegar a tener una reacción de agresividad. Para poder desmentir este argumento es bastante sencillo y lo voy a dividir en diferentes secciones. Obviamente me voy a saltar la definición de territorio porque creo que es bastante obvio esa definición, así que eso lo dejamos de lado. La primera mención que quiero decir es que la agresividad va relacionada con la descendencia. Un animal va a ser agresivo para dejar descendencia o proteger a su descendencia. Ahora ya bien, entrando a lo que es la territorialidad, tenemos que tener algo en cuenta, y es que un animal solo defiende su territorio de otros animales de su misma especie. Esto quiere decir que el comportamiento es intraespecífico y no interespecífico. Un ejemplo es que un lobo va a defender su territorio de otros lobos, pero no lo va a defender frente a una jineta. Esto porque los lobos van a competir por el mismo alimento, mientras que un lobo y una jineta no lo van a hacer. Pero de todos modos quiero matizar un poco más en este tema, porque hemos llegado a ver cómo otros animales defienden su territorio de otros, aunque no sean de la misma especie, y esto tiene su justificación. Esto sucede cuando un animal va a defender su territorio contra otras especies y estas compiten por el mismo recurso que el propietario del territorio. Un ejemplo son los cernícalos, ya que los cernícalos ahuyentan a los ratoneros de su territorio porque compiten por el mismo alimento. Y de hecho, esta característica normalmente suele tratarse de especies similares y emparentadas. Ahora bien, si todo esto lo llevamos a la escena final de Jurassic Park: El Mundo Perdido, podemos ver que todo esto es natural, ya que a pesar de que en la película se nos menciona que el Tyrannosaurus Rex es bastante territorial, esto no significa que no puede llegar a compartir su territorio con otras especies que no sean iguales a la de él, y que de hecho varios investigadores han mencionado o han hablado de lo que es la intensidad defensiva de lo que es un territorio. Cuanto más extensa sea la zona de su territorio, menor será el impulso de defenderlo. Ahora bien, los territorios no solamente se forman por lo que es los recursos, en este caso lo que es el alimento, sino incluso también se llegan a formar para protección de sus crías, y que de hecho esto lo llegamos a ver en la misma película. Podemos ver cómo los Tyrannosaurus Rex defienden a su cría porque sienten que los humanos son una amenaza para ella, pero eso no significa que cualquier dinosaurio que se le acerque a su territorio se considera una amenaza para su cría. Un depredador solamente atacará cuando se llega a sentir amenazado, cuando tenga que consumir alimento o cuando su descendencia esté en peligro, y como podemos ver al final de Jurassic Park: El Mundo Perdido, los estegosaurios no presentan ninguno de estos tres argumentos para que la familia de los Tyrannosaurus Rex entre en ataque o por lo menos se ponga en una manera ofensiva. Por lo cual queda bastante claro que el final de Jurassic Park: El Mundo Perdido no es una metáfora y sí es real, por lo cual este argumento se desmorona fácilmente. Y ya entrando al comportamiento reproductivo, sí o sí hay que hablar del sistema de apareamiento que realizan los Tyrannosaurus Rex, y creo que tú ya sabes la respuesta. Y sí, estamos hablando de la monogamia, que es un sistema en donde se forma una pareja estable. El macho colabora con el cuidado de la progenie, protege a las crías y hembras de depredadores y agresiones de los coespecíficos. Al igual que el macho, solamente va a acceder a una sola hembra cuando es fértil. Y obviamente también tenemos que hablar de la estrategia de reproducción que utilizan los Tyrannosaurus Rex, y para esto hay que tener varios puntos a considerar. Para darle la respuesta a este misterio, vamos a analizar un poco la conducta de la pareja de los Tyrannosaurus Rex. En primera instancia, y por lo que sabemos, Junior fue su única cría. En segunda instancia, sabemos que la pareja de Tyrannosaurus Rex tenían grandes comportamientos paternales. Esto quiere decir que protegían y cuidaban mucho a Junior.
Tanto es así que la pareja de Tyrannosaurus Rex invierte gran cantidad de recursos en pocos descendientes, en este caso solamente es Junior, para aumentar su probabilidad de supervivencia. Teniendo en cuenta todas estas características, la estrategia que lleva a cabo la pareja de Tyrannosaurus Rex es la estrategia K. Esta estrategia es propia de organismos de ambientes estables con una tasa de reproducción baja que produce un pequeño número de crías a las que se les ofrecen cuidados paternos. Esto significa que son organismos que invierten gran cantidad de recursos en pocos descendientes, esto para aumentar la probabilidad de supervivencia. Esta estrategia puede resultar exitosa, pero hace a la especie vulnerable respecto a la suerte de un pequeño número de individuos. Generalmente son especies de grandes dimensiones corporales, con edad prolongada y reproducción tardía, que desarrollan mecanismos defensivos y que suelen enfrentar competencia interespecífica. Algunos animales que llevan a cabo la estrategia K se encuentra la mayor parte de los mamíferos, como elefantes, rinocerontes, jirafas, el ganado y que incluso también los seres humanos. Respecto a su formación de nido, creo que hasta el momento es la única especie en donde sí que tenemos mucha información, ya que gracias a Jurassic Park 2 se menciona lo siguiente, ya que Ronald notó que el nido se construye de tal manera que era accesible principalmente desde la dirección del viento, por lo que los adultos podrían oler el nido incluso estando lejos de él. Con la capacidad de oler hasta 10.000 millas, podían detectar fácilmente cualquier amenaza a su nido y regresar rápidamente. Al igual que también almacenan alimento dentro del área de anidación para que sus crías puedan alimentarse. Se podían ver cadáveres en varios estados de descomposición alrededor del perímetro del nido, asegurando que Junior siempre tuviera comida disponible. Y que de hecho, gracias a Jurassic World Campamento Cretácico, sabemos que el tiranosaurio construirá su nido con objetos que encuentre en su entorno, incluidos palos, troncos, piedras, escombros artificiales, etc. Al igual que también, gracias a esta serie, sabemos que las Tyrannosaurus Rex hembra van a formar nidos a pesar de que no estén gestantes ni mucho menos tengan huevos. Como sabemos, el objetivo de que un ave desarrolle un nido es para la protección de sus huevos, al igual que ayuda para que se desarrollen sus crías. Pero como sabes, no había otro tiranosaurio Rex en Isla Nublar, entonces Rexy no se podía parear con él, y tampoco tenemos información de que Rexy se pueda reproducir de manera sexual. Pero gracias a un estudio que se realizó en una especie de ave botsuana, hasta ahora se asumía que la construcción de los nidos era una acción instintiva, pero es que se vio que estas aves construyen varios nidos en una misma estación y que conforme van creando más nidos, van perfeccionando la técnica. Por lo cual podríamos llegar a pensar que Rexy no es que estuviera creando un nido porque estaba esperando crías, sino que más bien era una forma de entrenamiento para mejorar las habilidades de anidación. Y al igual que ocurre con Atarbosaurio, podemos ver que los Tyrannosaurus Rex son muy defensivos respecto a sus crías, son muy protectores. Sin embargo, la gran diferencia entre estas dos especies es que el tiranosaurio macho también va a ayudar a la protección de la cría. Y si recuerdas, ya casi al final de Jurassic Park 2 podemos ver que Buck permite que Junior ataque a Peter Lockwood, pero ¿por qué? En algunos casos, los animales que practican este comportamiento están fomentando el desarrollo y aprendizaje de sus crías. Al dejar que las crías se enfrenten a una presa parcialmente viva, las crías pueden aprender habilidades importantes como el manejo de la presa y las técnicas de caza. Este comportamiento les ayuda a desarrollar habilidades que serán cruciales para la supervivencia futura. Entre algunos ejemplos encontramos aves rapaces como los búhos, que pueden dejar presas parcialmente vivas para que sus crías practiquen habilidades de caza y alimentación. Y de hecho, gracias a los comportamientos sabemos que la madre era la fuente principal de consuelo para la cría y también típicamente la iniciadora de ataques letales contra amenazas. Respecto a este lazo familiar, podemos ver que este se mantiene incluso llegando hasta la etapa juvenil, que de hecho esto lo podemos llegar a ver gracias con Comelona grande y Comelona chica. Y si bien ya sabíamos que los Tyrannosaurus Rex son monógamos, podemos ver que la selección de pareja es para toda la vida, ya que al final de Jurassic World Dominion podemos ver nuevamente a la pareja de Jurassic Park 2. Obviamente ya no está Junior con ellos, pero al menos ya sabemos que estas parejas son de por vida. Esto quiere decir que el padre de Comelona chica murió, ya que de lo contrario estaría con Comelona grande. Y lo más probable es que este lazo familiar entre los padres y la cría se rompa en algún punto de la etapa juvenil.
que eso le podría dar una explicación de por qué al final de Jurassic World Dominion Jr. ya no está con sus padres. Y si bien en algún momento de la etapa juvenil este lazo familiar se rompe, podemos ver que a pesar de eso, antes de esta ruptura, la familia se mantiene bastante unida, ya que en Campamento Cretácico podemos ver que este lazo de madre e hija con Comelona grande y Comelona chica es bastante fuerte, y que de hecho gracias a Jurassic World Call of Duty ya solamente faltaría ver si a pesar de que ya se rompió este lazo familiar, la madre aún puede llegar a reconocer a su cría pero ya en una etapa adulta. Y antes de pasar con uno de los aspectos más interesantes de los Tyrannosaurus Rex, quiero recalcar el sentido del olfato. Podemos ver que este es el sentido más desarrollado que tienen los Tyrannosaurus Rex, que de hecho esto lo podemos llegar a ver con la pareja de Jurassic Park 2, ya que solamente olieron la sangre de Junior para poder localizarla y que de hecho recorrieron gran parte de la isla. Y una de las características que más me llamaron de los Tyrannosaurus Rex es la memoria genética que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion. Básicamente, la memoria genética es un concepto que se refiere a la idea de que la información sobre las experiencias de los ancestros puede influir en los rasgos o comportamientos de sus descendientes a través de la herencia genética. Que esto lo podemos llegar a ver en la versión extendida de la batalla final de Jurassic World Dominion, ya que en una escena podemos ver cómo Rexy recuerda el enfrentamiento que había tenido su antepasado con el Gigantosaurio, y que de hecho esto está relacionado con un concepto, y me refiero a la transgeneracionalidad. Básicamente, lo que es la transgeneracionalidad es que en algunos estudios se ha observado que experiencias estresantes o traumas en los ancestros pueden tener efecto en la salud y el comportamiento de sus descendientes, que esto es más o menos lo que llegamos a ver cuando Rexy recuerda ese enfrentamiento que tuvo su antecesor con el Gigantosaurio. Con esto no estoy diciendo que Rexy haya tenido algún tipo de resentimiento con el Gigantosaurio, sino que más bien simplemente fue como un impulso de adrenalina por esa memoria genética, y que de hecho en esta misma versión extendida se menciona que el Tyrannosaurus Rex tiene una gran memoria. Y si bien esto no lo iba a tocar en la Jurassicpedia, lo voy a tocar por si alguien tiene la duda, y es por qué se le puede distraer a Rexy con una bengala. Básicamente, las bengalas emiten una luz muy brillante y repentina que puede captar la atención de los animales de forma abrupta. Esta estimulación visual intensa puede hacer que desvíen su atención de otras cosas que están ocurriendo a su alrededor. Por eso podemos llegar a ver que con una bengala fácilmente puedes atraer la atención de un Tiranosaurio Rex. Dentro de su apariencia solamente voy a mencionar una cosa, y es que las fosas nasales están ubicadas en la parte superior del hocico, lo que le permite colocar la punta sensible en agua y aún respirar. A menudo este dinosaurio nada mientras está completamente sumergido, al igual que los cocodrilos y otros animales semiacuáticos. Probablemente puedas hallar sus fosas nasales al estar sumergido. Desafortunadamente no conocemos nada sobre el comportamiento reproductivo que puede llegar a tener este dinosaurio, ya que en ningún momento de Jurassic Park 3 y Campamento Cretácico pudimos llegar a ver algún nido o incluso alguna cría. Aunque algo que sí podemos llegar a ver gracias a Campamento Cretácico es como poco a poco, conforme va creciendo el espinosaurio, su coloración se va opacando. Pero es que este proceso en donde se van desgastando los pigmentos del espinosaurio es algo natural, y que de hecho no solamente lo hemos llegado a ver con este dinosaurio, sino incluso con otros, como por ejemplo Rexy o incluso un brachiosaurio. Dentro de algunas causas que pueden llegar a producir esto puede ser alguna deficiencia nutricional, lo que hace que la piel se vea más opaca, incluso también la disminución en la producción de pigmentos como la melanina, ya que al ser un animal más geronte, esto puede llegar a producir una disminución en la producción de melanina y por eso la piel se ve más opaca. Aunque también, teniendo en cuenta que el espinosaurio tiene escamas, no podemos dejar de lado la pérdida de elasticidad y humedad. Conforme va avanzando el tiempo, las escamas son menos elásticas e incluso poco a poco pueden ir perdiendo esta capacidad para retener humedad. Esto hace que al momento del tacto sea más seca y se vea más opaca. Y claro, no podemos dejar de lado la acumulación de células muertas. Muchas veces los reptiles no pueden eliminar correctamente las células muertas, por lo tanto se forman escamas que son más opacas y también al contacto pueden sentirse un poco ásperas.
Ahora bien, hablar del dimorfismo sexual de este dinosaurio es muy complicado porque solamente hemos llegado a ver un espécimen de esta especie. Y también muchas veces surge la duda de si es un espinosaurio hembra o es un espinosaurio macho. Yo me voy más a que sea un espinosaurio hembra. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que un espinosaurio macho va a tener colores un poco más apagados que el de la hembra. Y desafortunadamente no tengo ninguna base para más o menos guiarme y dar algún tipo de información sobre los comportamientos reproductivos de esta especie. Ahora bien, dentro del comportamiento del espinosaurio lo más probable es que sea un carnívoro diurno. Eso significa que se va a mover durante el día, pero también algo curioso es que en Jurassic Park 3 parece ser que vemos que este dinosaurio también es nocturno. Sin embargo, yo siento que este comportamiento tiene otra explicación que tocaré más adelante y que de hecho es la característica principal de este dinosaurio. Dentro de su dieta sabemos que el espinosaurio es carnívoro, pero también es piscívoro. Esto lo podemos ver gracias a las tarjetas que lanzaron por el 30 aniversario de Jurassic Park, que si recuerdas son canon. Y que de hecho esto tiene sentido, ya que si recordamos su apariencia, su mandíbula está diseñada para cazar peces, no tanto para cazar a algún dinosaurio grande. Pero como podemos llegar a ver en Jurassic Park 3, este dinosaurio es muy territorial y que sin ningún problema puede hacerle frente a cualquier depredador de Isla Sorna, incluso de la franquicia. Y es que como podemos llegar a ver en la tarjeta como en la misma película, el espinosaurio no solamente tiene como un arma su hocico, sino que también tiene sus garras. Y es que en la película podemos ver que sin ningún problema pudo llegar a romperle el cuello a un tiranosaurio rex juvenil, pero esto fue gracias a sus garras, ya que de hecho puede sujetar cosas con ellas. Y es que si analizamos la escena de la batalla contra el tiranosaurio rex, como podemos llegar a ver, el espinosaurio constantemente quiere utilizar sus garras para tratar de sujetar al tiranosaurio. Esto obviamente lo hace para tener un mayor control durante la pelea y poder separarse un poco de su adversario. Y si bien este dinosaurio no es cuadrúpedo, podemos ver que sin ningún problema en algunos momentos puede llegar a colocarse en 4 patas, pero esto es solamente para tener una mejor postura. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el espinosaurio no solamente tiene una vida terrestre sino acuática, podríamos llegar a estar pensando que la principal dieta de este dinosaurio son los peces. Sin embargo, si tiene la oportunidad, podrá cazar a cualquier dinosaurio de Isla Sorna, teniendo en cuenta que solamente existe un espécimen en Isla Sorna y en general dentro de la franquicia. Lo más probable es que este dinosaurio sea solitario, y si en algún punto se llegara a encontrar con otro espinosaurio, lo más probable es que aquí habría algún tipo de conflicto. Probablemente es una especie que solamente se llegue a encontrar en momentos de reproducción. Algo que me llamó mucho la atención cuando llegué a ver Jurassic Park 3 es que la orina de Tiranosaurio Rex atrae al espinosaurio, pero ¿por qué? Y es que hay que recordar que la orina tiene señales químicas específicas. En el caso de los depredadores, como muchos otros animales, usan la orina para marcar su territorio y comunicar su presencia a otros miembros de su especie. Cuando un depredador detecta la orina de otro en su territorio, puede interpretar esto como una señal de advertencia o incluso de desafío. Y esto puede llevar al depredador a ser atraído por la orina en busca de competencia o incluso para evaluar la amenaza potencial. Un ejemplo serían los grandes felinos, ya que la mayoría de estos marcan su territorio con orina para advertir a otro gran felino de su presencia. Y es que si recuerdas, estamos hablando de un dinosaurio muy territorial, por lo tanto, al momento de detectar la orina de otro gran depredador, obviamente va a ir a por él. Y es que gracias a todas las aptitudes que tiene este depredador, sin ningún problema se puso en lo más alto de la cadena alimenticia de Isla Sorna, tanto así que otros depredadores de talla mediana huyen inmediatamente cuando detectan las señales químicas de este dinosaurio, como por ejemplo en el caso del ceratosaurio. Teniendo en cuenta que este dinosaurio es piscívoro, lo más probable es que su territorio se extienda en zonas de Isla Sorna donde hay más ríos, selvas e incluso una zona más tropical y húmeda. Ahora vamos con el tema más interesante de este dinosaurio, y es básicamente el comportamiento que tiene hacia los seres humanos, ya que incluso en Campamento Cretácico se menciona que le agarró un odio a los humanos. Para darle una respuesta a este comportamiento que tiene el espinosaurio, tenemos que recordar un dato que, si mal no me equivoco, fue aceptado por gran parte de la comunidad, y es que básicamente nos menciona que el espinosaurio sufrió algún tipo de maltrato. Desconozco si este dato es canónico o no, pero el punto es que a raíz de
de este maltrato que sufrió por parte de los seres humanos, el espinosaurio llegó a formar algún tipo de odio hacia esta especie, pero ¿realmente los animales pueden llegar a sentir odio? Como sabemos, los animales pueden experimentar una gran gama de emociones que son bastante complejas. Sin embargo, el concepto de odio, tal como nosotros lo entendemos, puede no aplicarse exactamente a los animales. Y es que si nos basamos en una definición, el odio es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Aquí más bien sería que los animales pueden mostrar comportamientos que parecen similares al odio, como la agresión o miedo, pero esto suele ser una respuesta a experiencias negativas o la falta de socialización y entrenamiento adecuado, que de hecho generalmente cuando un animal sufre maltrato se puede ir entre comillas por dos caminos. El primero es que básicamente el animal se vuelve muy temeroso y por el otro lado se vuelve muy agresivo, pero por las experiencias ya vividas. Por lo tanto, si llegamos a pensar de que el tema de que el espinosaurio sí llegó a sufrir maltrato por los humanos es algo canónico, realmente el comportamiento que podemos llegar a ver del espinosaurio no es tanto un comportamiento de odio hacia los humanos, sino que más bien es una respuesta de agresión debido a experiencias anteriores. Y es que, como podemos llegar a ver, los animales pueden llegar a reconocer y recordar a ciertas personas, por lo tanto, en el caso del espinosaurio se quedó con esa imagen del ser humano. Además, si tenemos en cuenta la tarjeta canónica de Jurassic Park 3, podemos ver que primero el espinosaurio estaba cazando peces y lo que le llamó la atención fue el avión. Esto nos deja claro en primera instancia que la primera aparición del espinosaurio no es su territorio en donde se encontraban, porque el espinosaurio recorrió una distancia porque estaba siguiendo el avión. Por lo tanto, una vez llegando a la zona, vemos que los humanos empezaron a dispararle al espinosaurio y lo más probable es que aquí haya recordado esa silueta de esa especie, que por especie obviamente me estoy refiriendo a los seres humanos, de ahí que entonces el espinosaurio empezó a ser más agresivo por las experiencias pasadas que había vivido. Y si a eso le añadimos que mucho más adelante el avión choca con la aleta del espinosaurio, pues es más que evidente que el espinosaurio sí o sí quiere acabar con los protagonistas. Pero si recuerdas, en las otras escenas podemos ver que ahora los protagonistas se encuentran en el río. Puede ser que por esa zona es donde se encontraban los territorios del espinosaurio, por lo tanto aquí no es tanto que los estuviera siguiendo, sino incluso podríamos estar pensando que aquí los protagonistas inconscientemente llegaron al territorio del espinosaurio. Sin embargo, ¿qué pasaría si el espinosaurio nunca recibió maltrato por los seres humanos? ¿Habría una justificación de su comportamiento? La respuesta sería que sí, ya que ocurriría más o menos lo mismo que te comenté anteriormente, ya que igual que antes, el espinosaurio sentiría interés por el avión. Después de esto, aquí las personas le empezarían a disparar. Esto obviamente provocaría que el espinosaurio las atacara, después el avión choca con el espinosaurio y aquí nuevamente el espinosaurio vuelve a sentir interés por el avión. Sin embargo, ¿por qué entonces el espinosaurio volvería a seguir a nuestros protagonistas, incluso llegando al territorio de un tiranosaurio rex? Pues muy bien, esto yo ya te lo había explicado anteriormente, que es básicamente por la orina del tiranosaurio rex. Después del enfrentamiento, lo más probable es que el espinosaurio se haya comido al tiranosaurio rex o incluso se haya llevado su cuerpo a su territorio, aunque yo me voy más por la primera opción. Y de camino a su territorio se encontró con nuestros protagonistas, que si recuerdas ya van 2 veces que atacan al espinosaurio, por lo tanto aquí ya el espinosaurio los podría llegar a considerar entre comillas como una posible amenaza. Desafortunadamente, en Campamento Cretácico ya nos agrega más información sobre el espinosaurio, solamente llegamos a ver ahora sí más sobre sus comportamientos, que de hecho en Jurassic Park 3 sí que los llegamos a ver, solamente que un poco más limitados. Y por si te lo llegas a preguntar cuál sería el principal rival del espinosaurio, pues obviamente sería el tiranosaurio rex por todo lo que te he llegado a comentar. Tarbosaurio, también conocido como reptil alarmante, si bien no tuvo gran participación dentro de la franquicia y solamente llegó a tener una aparición, creo que con esta aparición es más que suficiente para tener mucha información sobre el comportamiento de este dinosaurio. Haciendo un análisis rápido a su apariencia, vemos que es muy similar a la de un tiranosaurio rex, con las diferencias de que tiene púas en su cuerpo que van desde la cabeza hasta la cola, al igual que posee pequeñas protuberancias que están por encima de sus ojos, y como
Como llegamos a ver, una coloración es bastante llamativa. Esto ya nos da a entender que este dinosaurio no busca esconderse de otros dinosaurios. El tarbosaurio que se nos es presentado en el episodio interactivo de Campamento Cretácico es una hembra. Sin embargo, gracias a ciertos comportamientos que podemos llegar a ver en dicho capítulo, podemos saber algunos rasgos del comportamiento del tarbosaurio macho. Pero primero analizaré los comportamientos de la tarbosaurio hembra, y para esto tengo que enfocarme en el nido de la tarbosaurio. En el nido podemos llegar a ver que hay 12 huevos. Podríamos estar pensando que este es el número máximo de huevos que puede llegar a poner esta especie. Como podemos llegar a ver, la forma en que la tarbosaurio realiza su nido es en forma de hoyo. ¿Cuáles serían una de las causas por las cuales podría realizar este tipo de nido? La más obvia sería una protección contra depredadores. Un nido en forma de hoyo en el suelo proporciona una forma de protección natural contra depredadores, ofreciendo una barrera física que puede dificultar el acceso a los huevos o crías para los depredadores que patrullan el área. Que de hecho, esto también va relacionado con el camuflaje, ya que los nidos en hoyos pueden estar bien camuflados en su entorno natural, lo que hace que sean menos visibles para otros depredadores. Al igual que también entraría la regulación térmica, ya que esto puede llegar a proporcionar una temperatura más estable para los huevos y las crías. La tierra puede ayudar a aislar el nido de las fluctuaciones extremas de temperatura, creando un ambiente más constante para la incubación. Algo interesante que podemos llegar a ver es que la tarbosaurio atrapó a Darius y a un monolophosaurio, pero no se los comió, sino que los dejó en el nido. En el capítulo interactivo se nos menciona que realizó esta acción para que así, cuando las crías eclosionaran, se pudieran comer a Darius y al monolophosaurio. Aunque de hecho, este comportamiento no solamente lo vemos con la tarbosaurio, sino que en algunos casos, los animales que practican este comportamiento están fomentando el desarrollo y aprendizaje de sus crías. Al dejar que las crías se enfrenten a una presa parcialmente viva, las crías pueden aprender habilidades importantes como el manejo de la presa y las técnicas de caza. Este comportamiento les ayuda a desarrollar habilidades que serán cruciales para la supervivencia futura. Este comportamiento les ayuda a desarrollar habilidades que serán cruciales para su supervivencia futura. Entre algunos ejemplos encontramos aves rapaces como los búhos, que pueden dejar presas parcialmente vivas para que sus crías practiquen habilidades de caza y alimentación. Que de hecho, esto no es la primera vez que lo podemos llegar a ver dentro de la franquicia, ya que al final de Jurassic Park 2 podemos ver este comportamiento con Junior, pero eso lo vamos a dejar para otra Jurassicpedia. El comportamiento que más resalta de la Tarbosaurus hembra es que podemos ver que a través del olfato va persiguiendo a Darius, ya que lo ve como una posible amenaza para las crías. Esto ya nos deja claro que esta especie es muy territorial y muy sobreprotectora, y mucho más cuando hay crías en medio. Pero ahora me voy a centrar un poco más en el comportamiento de la Tarbosaurus con Darius, y es que podemos ver cómo la Tarbosaurus va persiguiendo a Darius a través del olor que tiene Darius, que de hecho es el olor del nido. Eso nos deja bastante claro que en el nido hay señales químicas, pero ¿cuáles podrían llegar a ser algunas de las señales químicas que se pueden llegar a encontrar en el nido de la Tarbosaurus? La más común serían los excrementos, ya que los excrementos de algunas aves pueden acumularse alrededor del nido y a menudo tienen un olor muy distintivo. Esta acumulación puede actuar como una señal química que indica la presencia de un nido ocupado. Un ejemplo serían los cernícalos y halcones y otras aves rapaces que a menudo tienen excrementos que se acumulan en los nidos. Esta acumulación no solo puede marcar el nido como ocupado, sino que también puede ayudar a mantener a otros competidores o depredadores alejados. Eso explicaría por qué la Tarbosaurus ve a Darius como una amenaza y por eso la persigue por toda la isla, porque quiere asegurarse de eliminar dicha amenaza. Y como vemos, una de las principales herramientas que tiene esta especie es el olfato, que podríamos llegar a pensar que está muy agudizado, ya que como podemos ver, la Tarbosaurus sin ningún problema fue ubicando poco a poco a Darius, y eso que se encontraban a distancias medias y largas. Al igual, se nos estaría confirmando que este dinosaurio es muy persistente cuando se trata de amenazas para sus crías, ya que ignora todas las posibles presas posibles y solamente se va a centrar en eliminar dicha amenaza, ya que no es hasta que Darius pierde el olor del nido es cuando la Tarbosaurio ya lo deja y se centra en otras cosas. Pero lo interesante es que aquí vamos a ver un contraste bastante fuerte con un ejemplar macho y un ejemplar hembra.
ya que en el caso de una Tarbosaurus hembra podemos ver que cuando hay crías hará todo lo posible para eliminar cualquier amenaza que ponga en peligro a sus crías, pero en el caso de los machos es algo completamente diferente, ya que como podemos llegar a ver, en ningún momento vemos que aparezca el Tarbosaurio macho o que tan siquiera llegue a tener un poco de interés por el nido, y esto sí que tiene una justificación, y es que se ha visto que en varias organizaciones sociales se lleva a cabo la formación de parejas temporales, y es que si bien el macho ayuda en el cuidado parental, fuera de la etapa reproductiva estos animales son solitarios, y es que después de la etapa reproductiva los tarbosaurios machos abandonan tanto al nido como a la hembra para volverse solitarios. Esto quiere decir que el lazo que existe entre el macho y las crías es muy pobre, y que de hecho el más fuerte existe con la hembra y las crías. Y si tenemos en cuenta este comportamiento, eso también explicaría por qué esta especie coloca muchos huevos, ya que al ser la hembra la única que se enfoca en la protección del nido y de las crías, esto también favorece la posibilidad de que muchas crías no lleguen a sobrevivir. Por eso esta especie requiere poner más huevos, ya que esto aumenta la probabilidad de que la especie no se extinga, ya que a mayor número de huevos, pues menor será la posibilidad de que todas las crías mueran. Y en el caso de los ejemplares machos, lo más probable es que, al igual que las hembras, son muy territoriales y solamente en etapas reproductivas es cuando podemos llegar a encontrar unas parejas de tarbosaurio. Pero al ser especies solitarias, esto nos da a entender que su territorio no va a estar 100% definido, sino que constantemente va a ir cambiando dependiendo de las condiciones que requiera el tarbosaurio macho. Al tener un tamaño considerable, lo más probable es que las principales presas sean Parasaurolophus, aunque también no descarto la posibilidad de que se centren en otro tipo de presas, como por ejemplo Stegosaurus, Triceratops, incluso llegando haciendo frente a otros carnívoros como por ejemplo Allosaurus o Carnotauros. Y en el caso de la coloración podemos ver que ya de por sí la coloración de la hembra ya es muy llamativa, por lo tanto en el caso de los machos no sé si aquí se puedan llegar como que a invertir los papeles o que los machos lleguen a tener una coloración mucho más llamativa. Y seguramente muchas personas se quedaron con la duda de que si la Tarbosaurus puede reproducirse de manera sexual, y yo sinceramente considero que no. En primera instancia porque si recuerdas, las únicas dos criaturas que tienen esta capacidad de reproducirse de manera sexual es la Scorpius Rex y Blue, y eso porque tenían características específicas en sus genes. Y si bien la Tarbosaurus podría explicarse sin ningún problema de que se pueda llegar a reproducir de manera sexual, siento que también no podemos dejar de lado el comportamiento de un ejemplar macho. Dentro de su apariencia solamente voy a mencionar la característica más icónica de esta especie, y es su garra retráctil, que es muy curvada con una punta que perfora la carne. Esta garra está diseñada para apuñalar a las presas. Dentro de su crecimiento y metabolismo sabemos que las crías tienen una cabeza grande y ojos desproporcionados. Sin embargo, las crías pueden caminar en un día y la tasa de crecimiento es bastante rápida. También sabemos que a los 8 meses ya se les considera como dinosaurios letales de verdad. Esto quiere decir que incluso ya a los 8 meses ya son dinosaurios que sin ningún problema pueden defenderse solos. Cuando hablamos del dimorfismo sexual de esta especie, solamente voy a mencionar el que ya conocemos, y me refiero a las variantes transgénicas que podemos llegar a ver en Jurassic Park 2 y en Jurassic Park 3. Las hembras de Jurassic Park 2 son de color marrón terroso y pueden tener rayas más oscuras en el lado dorsal y esclerótidas amarillas. Los machos, por otro lado, son de color naranja con rayas verticales negras o grises y tienen esclerótidas teñidas de verde. Una característica de la coloración de los machos es que su patrón de rayas verticales claras y oscuras aún le permitirán esconderse fácilmente en las hierbas altas o el follaje denso, al igual que el tigre moderno. Ahora pasando al dimorfismo sexual de los Velociraptors de Jurassic Park 3, la forma del cráneo difiere entre el macho y la hembra, siendo las crestas nasales del macho más grandes y con una coloración roja brillante. Al igual, sabemos que los machos tienen protoplumas en la parte trasera del cráneo de un color negro y blanco. Siguiendo con la coloración de los machos, estos tienen un color más o menos violeta brillante con contrasombreado bronceado, así también con una franja o línea de manchas azul-blanca en cada flanco. Y pasando con la coloración de las hembras, es una coloración más simple, ya que es simplemente un color beige o blanco y posee manchas irregulares negras o grises, que probablemente esto sea para el camuflaje.
Y también podemos ver que las esclerótidas forman parte del dimorfismo sexual, siendo las del macho de un color rojo anaranjados y las hembras de un color amarillo. Y si bien dentro de la franquicia hemos llegado a ver otros tipos de variantes de Velociraptor, como por ejemplo los de la Raptor Squad o incluso los Velociraptors de Jurassic Park 1, no conocemos como tal el dimorfismo sexual de cada una de estas variantes. Dentro de sus patrones de actividad, dentro de la franquicia podemos ver que se mueven sin ningún problema tanto en el día como en la noche. Esto me hace pensar que esta especie es diurna pero también nocturna. Dentro de lo que es el comportamiento alimenticio y la dieta, como sabemos, son carnívoros, pero aquí lo curioso es que no van directamente al ataque, sino que más bien esta especie le gusta hacer emboscadas. Al igual que también podemos llegar a ver en Jurassic Park 3 que esta especie también es capaz de poder realizar trampas, esto para facilitar la caza. Su comportamiento de caza, entre comillas, es muy sencillo. Primero van a preparar la emboscada, después uno de estos velociraptors se abalanzará y saltará sobre la presa, para entonces insertar su garra retráctil en la presa. Aunque también otra técnica que se menciona en Jurassic World Dominion es que esta especie va directamente a la yugular para así asfixiar a su presa. Incluso, dependiendo de la presa, pueden dejar vivo a una de las presas que ya anteriormente habían capturado simplemente como cebo. Aunque claro que todas estas técnicas van variando dependiendo del tipo de presa o incluso amenaza, ya que esta especie la hemos visto enfrentarse a depredadores más grandes. Sin embargo, a diferencia de los Velociraptors, esta especie es menos resistente, por lo tanto, hacerle frente a un depredador más grande es más complicado e incluso puede caber la posibilidad de que toda la manada muera en el intento. Y respecto a su velocidad, desafortunadamente no conocemos la velocidad de los Velociraptors, pero al menos sabemos que los Velociraptors van de 80 a 100 km por hora en campo libre. Por lo tanto, hablar de una presa ideal lo más probable es que sean Parasaurolophus, Corythosaurus, Edmontosaurus, etc. Y ya en último recurso, otro tipo de especies más grandes. Ahora vamos con uno de los temas más interesantes de esta especie, y me refiero al comportamiento social. Anteriormente yo ya había subido un video respecto a la jerarquía y dominancia de los velociraptores, por lo cual en este video no voy a volver a explicar todo lo que había mencionado en ese video. Sin embargo, sí que te voy a dar las bases y ya si quieres entrar más a profundidad sobre este tema, te invito a ver el video que vas a encontrar en la descripción después de que veas este video. En Jurassic Park 3 podemos ver que quien lidera el grupo es una hembra alfa, pero también existe un macho beta, que es por así decirlo el segundo al mando del grupo. Y de manera general el grupo está conformado por 4 velociraptors machos, en donde se encuentra el velociraptor beta y también por 2 velociraptors hembra, que una de ellas es la alfa. Que de hecho este tipo de jerarquía y dominancia donde existe una hembra alfa no es algo nuevo, y que de hecho en la actualidad podemos encontrar varios ejemplos, como por ejemplo los elefantes o incluso las hienas. Esta especie se caracteriza por tener una gran coordinación con todos los integrantes de la manada, lo que les permite realizar una buena caza. Sin embargo, cuando analizamos a la otra variante transgénica que son los Velociraptors de Jurassic Park 2, podemos ver que sí que hay grandes diferencias. En primera instancia podemos ver que realmente aquí no es que haya como tal una organización entre los Velociraptors, de hecho en algunas escenas podemos ver que incluso se pelean entre ellos. Al igual también podemos llegar a ver que aquí el número de Velociraptors son 7, a diferencia de los de Jurassic Park 3 que son 6. Esto me deja claro que estos Velociraptors, los de Jurassic Park 2, se enfocan más en el número que en la estrategia como tal. No dudo que no llegue a existir un Velociraptor alfa que lidere a este grupo, sin embargo podemos ver que en este grupo sí que llega a haber más conflictos con los integrantes que el de Jurassic Park 3. Y teniendo en cuenta que es la misma especie, podríamos llegar a pensar que también existe la misma jerarquía, o sea, una hembra alfa y un macho beta. De manera natural podemos ver que esta especie forma grupos bastante numerosos, entre 6 a 7 integrantes, pero en Jurassic Park podemos ver algo diferente, ya que en Jurassic Park se nos menciona que Big One al momento de que entró al recinto de las Velociraptors mató a todas excepto a 2, pero ¿por qué ocurrió esto? Para esto hay que rescatar información que ya te había mencionado anteriormente. Estos son dinosaurios de manada, siempre se van a estar formando jerarquías y dominancias.
Por lo tanto, es bastante lógico llegar a pensar de que antes de que Pit-One entrara al recinto ya existía una jerarquía dentro del recinto, por lo cual una vez que Pit-One entró al recinto, lo más probable es que ella no se acopló a esta jerarquía y luchó por el liderazgo. Y si tenemos en cuenta que estos Velociraptors no pueden cazar y tienen un horario específico para comer, y también si le agregamos que el recinto es bastante pequeño, no conviene mucho tener una manada tan grande. Por eso es que Pit-One mató a todas las Velociraptors, pero solamente dejó a 2 vivas para seguir manteniendo un grupo que puede llegar a controlar y también llegar a matar a varios integrantes de un grupo anterior. Esto favorece a marcar una buena dominancia, eliminar competencia y formar una nueva jerarquía. Dentro de lo que es la reproducción sabemos que ponen entre 8 a 13 huevos, pero también sabemos características sobre sus nidos. Sabemos que sus nidos son poco profundos y en el caso de los Velociraptors de Jurassic Park 3 prefieren un sitio de anidación densamente boscoso y cerca de fuentes de agua. Al igual que sabemos que los huevos están colocados en posición vertical en patrones más o menos circulares. Algo curioso es que podemos llegar a ver que sin ningún problema esta especie deja sus nidos por un tiempo, sin embargo esto no significa que no sean protectores, ya que como podemos llegar a ver en la película pasa algo similar con lo que llegamos a ver con Atarosaurio, solamente que en el caso de los Velociraptors sí que se robaron sus huevos. En Jurassic Park 3 podemos ver que hay 5 nidos y si recuerdas de manera oficial sabemos que existen 2 hembras que conforman la manada. Esto me hace pensar que el sistema de apareamiento que se lleva a cabo es la poliandría. Una hembra poliántrica se aparea con varios machos mientras que ellos se aparean con una sola hembra y el macho se encarga de los cuidados parentales y es más pequeño que las hembras. Y si te das cuenta, todo lo que te mencioné anteriormente queda bastante bien con lo que llegamos a ver con este tipo de Velociraptor. Creo que lo único que es entre comillas debatible es el tamaño. Sin embargo, como tú sabes, existen otras 2 formas de reproducción de esta especie. Una es la que llegamos a ver en Jurassic Park, que es básicamente el hermafroditismo secuencial. En el canal ya te había mencionado que es el hermafroditismo secuencial, que es básicamente que los órganos reproductores femeninos se desintegran y sean reemplazados por órganos reproductores masculinos. Esto le permite a la ex hembra poder reproducirse como un macho. Y por el otro lado tenemos a la variante transgénica que es especial y me refiero a Blue, que si recuerdas, ella gracias a sus genes de lagarto monitor puede reproducirse por partenogénesis. Y por si te lo llegas a preguntar, los Velociraptors de Jurassic Park 2, ellos también, al igual que los que llegamos a ver en Jurassic Park 3, se reproducen de manera sexual. El tipo de comunicación que utiliza esta especie es la acústica, que de hecho es la que está más desarrollada, que es a través de sonidos. Dentro de lo que es el territorio, pues va dependiendo de la variante transgénica. Por ejemplo, en el caso de Blue, su nido lo realizó en el parque antiguo. Aunque como sabes, después Blue en los acontecimientos de Jurassic World Dominion definió un nuevo territorio en las montañas de Sierra Nevada. Los de Jurassic World 3 prefieren una zona poco boscosa, pero también donde haya fuentes de agua. Y los de Jurassic World 2 prefieren los pastizales. Sin embargo, aquí hay un patrón que se repite en estos 3 ejemplos. Y es que parece ser que esta especie se siente bastante cómoda en zonas donde haya estructuras humanas, ya que si te das cuenta en los 3 ejemplos están muy cerca de estructuras humanas. Incluso en el caso de Blue hizo su nido en una estructura humana. Algo interesante es que sabemos que los Velociraptors de Jurassic World 2 y Jurassic Park 3 llegaron a convivir en Isla Sorna, aunque teniendo en cuenta las grandes diferencias de territorio que existen entre estas 2 variantes transgénicas, llegar a encontrarse es muy poco probable. Sin embargo, no descarto que en algún momento estas 2 variantes transgénicas se hayan encontrado. Y teniendo en cuenta que esta especie es muy territorial y muy jerárquica y muy dominante, lo más probable es que se hayan llegado a dar unos que otros enfrentamientos entre estas 2 variantes transgénicas. Uno de los principales atributos que tiene esta especie es su inteligencia. En la franquicia se le compara incluso con la inteligencia de un primate o de un delfín. Y es que desde la forma de cazar e incluso comunicación, vemos que esta especie tiene una inteligencia muy superior a las otras especies de dinosaurios que podemos llegar a ver dentro de la franquicia. Sin embargo, en el caso de la Raptor Squad, yo siento que esta inteligencia fue llevada al siguiente nivel, ya que estas sí que llegaron a recibir un entrenamiento para seguir perfeccionando esta inteligencia. Y el mejor ejemplo que podemos tener de la Raptor Squad es Blue, que incluso esta variante transgénica puede llegar a sentir empatía.
Por lo tanto, yo siento que refiriéndonos a la inteligencia, los Velociraptors de la Raptor Squad sí que están en un nivel mucho más arriba que los que se encuentran de manera silvestre, ya que si bien los que son silvestres sí que llegan a practicar su inteligencia, no practican ni tampoco llevan un entrenamiento para seguir perfeccionando su inteligencia como los de la Raptor Squad. No di información sobre la variante transgénica que podemos llegar a ver en Mantacore, ya que no sabemos su dimorfismo sexual y por lo que vemos no presenta una característica significativa que la haga diferente a otras variantes transgénicas. Sin duda, una de las cosas más resaltantes de la Raptor Squad es que fueron entrenadas por Owen mediante el condicionamiento operante. No voy a entrar en mucho detalle sobre cómo se realiza el condicionamiento operante, ya que ya le realicé un video, así que lo vas a encontrar también en la descripción. Solamente ten en cuenta que este entrenamiento se utiliza también en fauna silvestre, y gracias al entrenamiento que se realizó desde muy pequeños, le permitió formar un lazo con estos Velociraptors, aunque realmente el lazo más fuerte que tiene es con Blue. Algo que se me olvidó mencionar es que también podemos llegar a ver la impronta o traquelado de esta especie. Si recordamos, es un tipo de aprendizaje que le sirve al animal para reconocer las características de sus progenitores y de su propia especie. Es irreversible y es en un momento determinado durante el desarrollo de la especie. Su importancia radica es que es determinante para el desarrollo y comportamiento de adulto de la especie, que todo esto lo podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion cuando Blue le está enseñando a cazar a Beta, que de hecho algo curioso es que cuando los dinosaurios llegaron al continente se formó una rivalidad entre los Velociraptors y lobos por territorio y por presas. Algo característico en dicha película es que también podemos llegar a ver el nido de Blue, que si te das cuenta, a pesar de que lo haya construido dentro de un camión escolar, conserva las características antes mencionadas con los otros nidos. Si recuerdas, en Jurassic World podemos ver cómo la Raptor Squad rechaza el liderazgo de Owen y es cambiado por la Indominus Rex, pero ¿por qué? Y es que en las manadas de animales, especialmente en especies como los lobos, el cambio en el individuo alfa puede ocurrir por varias razones, pero yo solamente te voy a mencionar una. Y es que viendo el contexto de la película, lo más acorde es un desafío al liderazgo. Y es que puede llegar un nuevo individuo que demuestre más fuerza, más habilidad o más dominancia que el alfa actual. Puede desafiarlo y eventualmente reemplazar al alfa existente. Atrociraptor, también conocido por su nombre como ladrón cruel, es uno de los dinosaurios que se nos presentó en Jurassic World Dominion, pero que hemos obtenido más información en Jurassic World Call of Duty. Todos los Atrociraptors que podemos llegar a ver son de cautiverio, por lo tanto no tenemos alguna información sobre el comportamiento natural de esta especie. Por lo que podemos llegar a ver en Jurassic World Call of Duty, sabemos que los Atrociraptors fueron entrenados mediante el esquema de condicionamiento operante, que es un tipo de entrenamiento que se utiliza mucho para el entrenamiento no solamente de especies convencionales, sino que también para fauna silvestre. En varias escenas hemos podido llegar a ver cómo los Atrociraptors no solamente poseen una gran velocidad, sino que también poseen una gran resistencia, llegando incluso a soportar la mordida de un tiranosaurio Rex. Esto los hace uno de los grandes depredadores que podemos llegar a ver dentro de la franquicia, pero ahora vamos a enfocarnos un poco más en el comportamiento. Como podemos llegar a ver, estos dinosaurios son muy persistentes al momento de cazar a su presa, incluso llegando al punto de que no van a descansar hasta poder matar a dicha presa. Claro que llegará un punto en donde dichos Atrociraptors se pueden llegar a cansar durante tiempos prolongados de batallas, pero como podemos llegar a ver, el tiempo de batalla que pueden llegar a soportar estos dinosaurios es bastante alto. Gracias al entrenamiento que llevaron a cabo, esto les permitió agudizar no solamente sus sentidos auditivos, sino que también, y el más principal, el olfativo, permitiendo identificar a medianas y largas distancias el sonido en un principio del silbato y mucho más adelante la señal auditiva que lanzaba el aparato que estaba llevando Sojourner Santos. Desafortunadamente, solamente hemos visto Atrociraptors que han llevado toda una vida en cautiverio, no hemos llegado a ver ningún Atrociraptor salvaje. Esto hace más difícil de poder identificar cuáles son los tipos de comportamientos en la jerarquía y dominancia de un grupo de esta especie de dinosaurio.
Y es que esto se dificulta aún más cuando no sabemos el género específico de cada uno de los integrantes del Atrociraptor Squad, ya que por ejemplo en el caso de los Velociraptores sabemos que hay una hembra alfa y es la dominante en toda la manada, pero en el caso de los Atrociraptors no sabemos si es de esta misma manera o incluso no hay una hembra alfa, sino que incluso podríamos llegar a pensar que es un macho alfa. También no sabemos cuáles son los comportamientos reproductivos que tiene dicha especie y mucho menos si estamos hablando de un grupo grande. En el caso de su alimentación, desconocemos cuál es su presa ideal, aunque teniendo en cuenta que estos dinosaurios son en grupos, probablemente estarían cazando animales de tamaño medio, incluso llegando a tamaño grande. En la batalla final de Jurassic World Call of Duty podemos ver que estos depredadores no huyen de una pelea, sin importar cuál sea el tamaño de su adversario, que de hecho esta podría ser una de las principales desventajas que tiene esta especie, ya que al no tener miedo a enfrentar a un depredador o un adversario mucho más grande, esto aumenta la probabilidad de que uno de los Atrociraptors llegue a morir en combate. Al ser dinosaurios que solamente hemos llegado a ver en cautiverio, no sabemos cuál es su territorio preferido ni tampoco las características que buscan cuando van a definir algún tipo de territorio. Pero teniendo en cuenta las características del comportamiento de estos Atrociraptors, lo más probable es que son dinosaurios muy territoriales y que no dejarán su territorio así de fácil. Gracias al condicionamiento operante que se llevó a cabo con estos dinosaurios, podemos ver que sí pueden llegar a formar un lazo con su entrenador, permitiéndole no solamente acercarse a una distancia bastante corta, sino que incluso llegar a un punto en donde puede tocar y acariciar a dichos dinosaurios sin ningún problema. Aunque la probabilidad de llegar a sobrevivir a un encuentro con estos dinosaurios, sin importar que sean de cautiverio o silvestres, yo la pondría en baja, incluso nula. Una de las principales características que tienen estos dinosaurios es la capacidad de camuflarse. Sin embargo, esta habilidad no está al nivel de otro tipo de camuflaje como por ejemplo el que llegamos a ver con la Indominus Rex. Y es que el camuflaje que utilizan los Atrociraptors, su función es para dos cosas. La primera y la principal es para hacer ver que hay más Atrociraptors de los que realmente hay. Esto ayuda a generar confusión y miedo a la presa, lo que facilita la caza, pero también hay otras dos funciones. Otra función es la de acechar a su presa, de ahí la explicación de por qué en Jurassic World Dominion no llegamos a ver que los Atrociraptors utilizan esta habilidad, pero en Call of Duty sí. Y por último, con esta habilidad ayudan a facilitar la caza y así evitar la mayor cantidad de daño posible, aunque también no podemos dejar de lado que a pesar de que sí que pueden llegar a sufrir daño, como podemos llegar a ver, son bastante resistentes. Y es que una característica de esta habilidad es que parece ser que tratan de imitar la apariencia de uno de los integrantes del grupo, ya que cuando Tiger utiliza esta habilidad podemos ver que cambia a una coloración blanca muy parecida a la que tiene Ghost, y vemos que más adelante Pantera repite este mismo patrón, llegando a tener una coloración blanca incluso resaltando las franjas que tiene Ghost de color negro. Esto me hace pensar que estos Atrociraptors utilizan esta habilidad no solamente como una forma de caza, sino que también de una posible protección a su líder. Podríamos llegar a pensar que en una vida salvaje, Ghost es el alfa del Atrociraptor Squad y los otros Atrociraptors utilizan esta habilidad para parecerse a su líder y así tratar de defenderlo de un posible ataque, añadiendo también que de momento no hemos llegado a ver a Ghost utilizando esta habilidad y aún todavía nos falta un Atrociraptor y ver cómo utiliza esta habilidad, que me refiero a Red. La comunicación intraespecífica es muy similar a la que podemos llegar a ver con los Velociraptors, incluso yo diría que es exactamente la misma. Si bien los Atrociraptors son entrenados con un solo propósito, que es matar a su presa, como podemos llegar a ver al final de Call of Duty, podemos ver que la lealtad entre los integrantes de la manada es mucho más fuerte que las mismas órdenes. Y es que no importa si los Atrociraptors tienen enfrente al objetivo, si otro de los integrantes de la manada pide refuerzos, estos acudirán de manera inmediata. Esto favorece la teoría que en vida silvestre son dinosaurios de manada, no son dinosaurios solitarios. Por lo tanto, si en algún momento te llegas a encontrar un Atrociraptor, lo más probable es que estén muy cerca los otros integrantes de la manada, concluyendo que son dinosaurios muy leales no solamente con los de su misma especie, incluso si llegan a formar algún lazo con algún entrenador, probablemente su lealtad esté al mismo nivel como si fuera otro integrante de la manada.
Aún faltan muchos más datos que tenemos que descubrir sobre estos dinosaurios, específicamente más en vida silvestre, pero como solamente hasta el momento en la franquicia existen 4 espécimen de esta especie, dudo mucho que los podamos llegar a ver en vida silvestre. También conocida como la E750, el Scorpius Rex tenía planeado ser la primera híbrido en presentarse en Jurassic World, pero desafortunadamente por su apariencia fue descartada por Masrani. Por lo general se para sobre 2 patas traseras, pero es un bípedo facultativo y puede desplazarse en forma cuadrúpeda. En la Jurassicpedia yo no me centro mucho en la estatura, sin embargo la Scorpius Rex considerablemente es más grande que un Velociraptor, pero mucho más pequeña que un Tyrannosaurus Rex. Teniendo un tamaño considerable, esto le facilita tener acceso a diferentes tipos de presas, no solamente herbívoros, sino que incluso carnívoros de un tamaño mediano, como por ejemplo un ceratosaurio. Algo interesante de la apariencia del Scorpius Rex es su cráneo, ya que como podemos llegar a ver, su cráneo parece ser que es braquicefálico. Esto nos hace pensar que gracias a su braquicefalia y a su sobremordida le dan aparentes problemas respiratorios, aunque esto no lo llegamos a ver dentro de la franquicia. Algo que caracteriza a todos los híbridos carnívoros de la franquicia es que poseen protoplumas, y el Scorpius Rex también tiene esta característica. El Scorpius Rex tiene brazos largos y poderosos que terminan en manos diestras, que de hecho esto es algo que beneficia al Scorpius Rex, ya que le permite un mejor agarre en el terreno y trepar, ya que esa es otra característica. Y es que como podemos llegar a ver, el Scorpius Rex al tener esta capacidad de poder trepar, esto le permite realizar ataques desde el aire, lo cual también facilita el acceso a presas. Y gracias a sus largas patas traseras, esto también le permite dar grandes saltos, lo cual puede derribar sin ningún problema dinosaurios que estén de su peso o incluso de un peso más superior. Y obviamente cuando analizamos a este híbrido no podemos dejar de lado su mayor característica, que esto es gracias a los genes del pez escorpión, y me refiero a la neurotoxina que libera mediante las púas que tiene en su cola. El Scorpius Rex tiene una potente neurotoxina que se administra a través de las espinas, que dichas espinas al estar hechas de hueso son muy rígidas y afiladas, capaces de perforar la piel con facilidad. No conocemos mucho sobre el veneno del Scorpius Rex, lo único que sabemos es que le sirve para derribar a grandes presas como por ejemplo un Sinoceratops, aunque el único efecto que podemos llegar a ver en la serie es que produce una anemia hemolítica bastante fuerte, que de hecho, como podemos llegar a ver en la serie, puede incluso llegar a producir una ictericia. Si bien la neurotoxina es el ataque más potente que tiene el Scorpius Rex, como vemos, no es algo que utilice constantemente, de hecho muchas veces lo llega a utilizar como último ataque. Y si pensabas que ya de por sí el Scorpius Rex con estas habilidades se convertiría en el mayor depredador de Isla Nublar, es que aparte de esto le tenemos que agregar la visión térmica que posee. Y es que podemos llegar a ver que posee sensores térmicos. Esto probablemente se logra utilizando órganos de percepción de calor similares a los que se encuentran en las serpientes crotalinas. En el caso de las serpientes, la detección infrarroja puede detectar el calor radiante con una longitud de onda de entre 5 a 30 micrómetros. Esta es una gran herramienta que podemos llegar a ver que el Scorpius Rex utiliza sin ningún problema, aunque desafortunadamente también esta gran herramienta es una de sus principales desventajas, ya que como podemos llegar a ver en la serie, cuando el Scorpius Rex visualiza una zona en donde se produce una gran cantidad de calor, simplemente se queda paralizada. Y si bien podríamos llegar a pensar que el Scorpius Rex va aprendiendo al momento de llegar a observar estas grandes cantidades de calor, como por ejemplo lo que es el fuego, vemos que en la serie esto ocurrió en 2 ocasiones. Esto me hace pensar que es una criatura que no es muy inteligente y que no aprende de anteriores experiencias en el combate. Pero como viste anteriormente, realmente si bien no posee una gran inteligencia, esto también lo compensa con una gran agresividad, que de hecho es su mayor fortaleza. Una de las características reproductivas más interesantes de esta criatura es que se puede llegar a reproducir de manera asexual. Y si bien en la serie no podemos llegar a observar un Scorpius Rex cría, como vemos, el crecimiento que tiene esta especie es bastante acelerado. Al igual que también podemos ver que aquí el lazo entre madre y cría es muy débil, incluso yo diría que no existe.
ya que como vemos tiene un fuerte sentido de rivalidad hacia los de su propia especie, responderá a las vocalizaciones de otros Scorpius abandonando lo que sea que esté haciendo y dirigiéndose al rival de inmediato, que dentro de algunas causas podría ya ser la competencia por recursos, territorialidad, comportamiento agresivo o dominante, falta de socialización o incluso ya la misma genética del Scorpius. Dentro de los patrones de actividad podemos ver que se comporta de la misma manera en el día como en la noche, y si vemos los tiempos de descanso que tiene esta criatura son muy bajos. Es una criatura que constantemente irá expandiendo su territorio, eliminando a cualquier posible rival, incluidos los de su especie, y obviamente también irá cazando cualquier presa. Que de hecho esa es otra, dentro de la dieta del Scorpius Rex no es que tenga una presa definitiva o incluso una presa favorita, cualquier cosa que se mueva es una posible presa para el Scorpius Rex, ya que en la serie la vimos cazar desde un Gallimimus hasta un Brachiosaurio. Esto quiere decir que cualquier ser vivo es su presa. Y si bien ciertos depredadores grandes como una Tyrannosaurus Rex o incluso una Tarbosaurus le pueden hacer frente a este gran depredador, vemos que también hay algún herbívoro dentro de Isla Nublar que se puede defender. Y es que en la serie podemos llegar a ver cómo los anquilosaurios sin ningún problema le pueden hacer frente a este híbrido, esto gracias a la misma armadura que ellos poseen naturalmente. Y como te lo digo, hay otras criaturas que sí que le pueden llegar a dar un poco más de batalla a este híbrido, pero sinceramente viendo el comportamiento que tiene este híbrido, yo siento que los anquilosaurios son los únicos dinosaurios que le pueden llegar a hacer frente, y obviamente también los dinosaurios que se encuentren dentro de esta familia. Al reproducirse por partenogénesis no existen ejemplares machos de esta especie, por lo cual tampoco existiría dimorfismo sexual. Y si bien cuando se enfrentaron las dos Scorpius Rex podemos llegar a ver que sí que tienen diferentes tonalidades, estos simplemente son cambios de tonalidades, pero no hay ningún dimorfismo sexual. Y dentro de las vocalizaciones que realiza esta criatura solamente las utiliza para intimidar e incluso asustar, y en algunos casos sí comunica con los de su propia especie, aunque esto solamente lo hace para combatir. Y como podemos llegar a ver, es una criatura que sin ningún problema realizó un impacto ecológico en Nublar, y esto también es gracias a su neurotoxina, ya que por ejemplo en el caso de un Sinoceratops solamente se necesitó de una púa para poder derribarlo. En el caso por ejemplo de un Brachiosaurio obviamente requerirá más espinas, pero el punto es que ningún dinosaurio se salva. Es un depredador insaciable, una vez introducido en un ecosistema diezmará las poblaciones de otros animales sin ningún problema. Y que de hecho una de las características interesantes de esta criatura es que arrastra los cadáveres de su víctima hacia los árboles, que de hecho este es un comportamiento que lo podemos llegar a ver en algunos grandes felinos que principalmente realizan esta acción para evitar que otros animales roben su presa, por lo cual podríamos llegar a pensar que es por esto que el Scorpius Rex realiza esta acción. Y por si te llegas a preguntar si un Scorpius Rex es susceptible a las neurotoxinas que tiene, la respuesta sería que no, ya que como podemos llegar a ver en la batalla final de las Scorpius Rex constantemente están utilizando su cola, que recordemos que ahí es donde están las púas con esta neurotoxina, y en ningún momento vemos que haga algún tipo de efecto. Por todas las armas que posee el Scorpius Rex sin ningún problema podría llegar a definirse como uno de los grandes depredadores que podemos llegar a tener dentro de la franquicia. Como podemos llegar a ver dentro de la franquicia, los Parasaurolophus son un cuadrúpedo facultativo. Esto les permite caminar sobre 2 o 4 extremidades según lo requiera la situación. Por lo general, estos se alimentan en 4 patas, pero se levantan sobre 2 patas cuando requieren correr. Y es que una de las principales herramientas que tiene esta especie para sobrevivir de los depredadores son sus poderosas piernas, que esto les permite correr a grandes velocidades. También se nos ha demostrado que esta especie sin ningún problema puede llegar a brincar, aunque eso sí, no es a grandes distancias, pero aún así esta es una de las habilidades que le permite escapar de los depredadores. Desafortunadamente no tenemos ninguna información sobre el comportamiento reproductivo de esta especie, no sabemos cuántos huevos se colocan, ni tampoco sabemos la forma del nido. Sin embargo, al ser dinosaurios de manada, podríamos estar pensando que el sistema de apareamiento que se lleva a cabo podría ser lo que es la poliginandría. Esto se llega a dar en animales que viven en grupos, en donde las hembras y machos se aparean con varios compañeros sexuales. Para hablar sobre el dimorfismo sexual hay que tener en cuenta todas las variantes transgénicas que podemos llegar a ver dentro de la franquicia, pero si nos damos cuenta se repite un patrón. Y es que podemos llegar a ver que los machos logran colores más brillantes que sus contrapartes, que son las hembras, que esto de hecho es muy similar a muchas aves modernas.
Dentro de los patrones de actividad podemos ver que este animal es diurno, esto quiere decir que es activo en los días y duerme en las noches. Al ser un herbívoro podemos ver que su principal dieta se basa en el follaje verde del suelo. Dentro de lo que es su comportamiento social podemos ver que este individuo siempre se va a encontrar en manadas, pero también podemos ver que es un dinosaurio muy sociable, ya que lo hemos llegado a ver compartir territorio con otros dinosaurios herbívoros como por ejemplo Apatosaurus, Triceratops, Gallimimus, Mamenquisaurios, entre otros, por lo cual esto descarta la posibilidad de que tenga un comportamiento muy territorial. Algo característico de estos dinosaurios es que llevan a cabo un comportamiento de pastoreo social, que esto no es solamente por comodidad sino también incluso por seguridad. Al vivir en una manada esto aumenta la probabilidad de supervivencia y lo más probable es que cuando toda la manada está comiendo siempre va a haber un vigía que esté atento a cualquier tipo de amenaza. Y como podemos llegar a ver, esta especie utiliza la comunicación para comunicarse con el resto de la manada, lo más probable para indicar en dónde hay alimento, en dónde hay agua o también de un posible peligro. Aunque también en Jurassic World podemos llegar a ver que se utiliza un tipo de comunicación, pero esto es más para los desafíos entre machos. Podemos ver que esta especie no realiza lo que es un contacto físico al momento de enfrentamientos entre machos, ya sea por territorio o por hembras, sino que simplemente utilizan la vocalización y diferentes movimientos. Dentro de lo que es la jerarquía y dominancia es muy difícil llegar a saber si existe un macho alfa o una hembra alfa, ya que como tal no hemos llegado a ver a gran profundidad una manada de esta especie, aunque en Jurassic World Dominion podemos llegar a ver una manada de Parasaurolophus que podría llegar a darnos la respuesta de que si existe un macho alfa o una hembra alfa, y es que podemos llegar a ver que a la cabeza va un Parasaurolophus macho, y me refiero que es macho por las coloraciones llamativas que tiene. Esto ya nos dejaría claro que dentro de lo que es esta especie existe lo que es un macho alfa, y también podemos llegar a ver el número de integrantes que forma esta manada. Podemos ver que la manada está conformada por 8 individuos, en donde 5 de ellos son hembras y 3 son machos, entre ellos el macho alfa. Y teniendo en cuenta que existen otros 2 machos aparte del macho alfa, lo más probable es que el macho alfa tiene preferencia respecto a las hembras, y los otros machos lo más probable es que sean un poco más pequeños de edad que el macho alfa, y cuando ya lleguen a una edad más avanzada puedan llegar a pelear por el dominio de la manada. Sin duda, algo de lo más rescatable que podemos llegar a ver de los Parasaurolophus es el comportamiento social que existe dentro de la manada, específicamente con Parasaurolophus más viejos. Y es que en la cuarta temporada de Campamento Cretácico podemos llegar a ver una manada de Parasaurolophus, pero aquí lo interesante es que están cuidando al Parasaurolophus más geronte. Podemos ver que a pesar de que es un Parasaurolophus de avanzada edad, la manada no lo abandona, y que de hecho ese es un comportamiento que me recuerda mucho a los elefantes. Y es que se han visto ciertos comportamientos parecidos a los que podemos llegar a ver con el Parasaurolophus, como por ejemplo cuando un integrante de la manada se cae, el resto de los elefantes lo espera. Y uno de los comportamientos más conocidos es que cuando un elefante muere, los miembros de la manada pueden interactuar con el cuerpo de varias maneras para darle como cierto tributo o cierto luto. A raíz del comportamiento que podemos llegar a ver en Campamento Cretácico, podemos ver que los lazos entre los integrantes de las manadas son muy fuertes. Pero es que esto no se queda aquí, ya que más adelante en otra escena podemos ver cómo toda la manada está ocultando al Parasaurolophus más viejo de un depredador. Esto lo hacen colocándole hojas en todo el cuerpo, pero es que este comportamiento no solamente se queda aquí. Y es que podemos ver más adelante que toda la manada está defendiendo a ese Parasaurolophus, de qué manera distrayendo al depredador e incluso muchas veces utilizando una estrategia de confusión. Y es que podemos ver que todos los integrantes de la manada corren en direcciones opuestas. Esto hace que el depredador se confunda y que incluso uno de los integrantes pueda llegar a darle un golpe al depredador. Se llevan al depredador, pero como podemos llegar a ver más adelante se vuelve a reincorporar toda la manada. Algo importante que hay que resaltar es que el Indoraptor es un bípedo facultativo, capaz de caminar sobre 2 o 4 patas según sea necesario. Por lo general se inclina más a adaptar una postura cuadrúpeda, normalmente se eleva sobre 2 patas cuando necesita explorar el entorno que lo rodea, y solo ocasionalmente corre sobre 2 patas. Las ventajas de que sea un animal bípedo facultativo se centran principalmente en su capacidad de caza, defensa y adaptabilidad en diferentes entornos.
Entre estas tiene una mayor capacidad para acechar y atacar. Al erguirse sobre dos patas, un carnívoro bípedo facultativo puede escanear el área en busca de presas sin necesidad de moverse demasiado, lo que evita ser detectado fácilmente. Al igual que al levantarse, puede atacar con mayor fuerza y precisión, usando las patas delanteras o la boca para sujetar y someter a sus presas. Al igual que le permite tener una mayor versatilidad en la caza y el movimiento, la capacidad de alternar entre caminar en dos patas y cuatro patas permite mayor adaptabilidad en diferentes situaciones. En terrenos abiertos puede correr en cuatro patas para ganar velocidad y en zonas densas o en confrontaciones puede erguirse para aumentar su maniobrabilidad y capacidad de ataque. Y otras ventajas, sin entrar mucho a profundidad, sería el uso de las extremidades delanteras en la caza, intimidación extrema, control sobre el entorno y manipulación y mejor equilibrio en combate o defensa. Sin embargo, algo que sí tenemos que tocar un poco a profundidad son sus extremidades, ya que podemos llegar a ver que estas son muy musculosas y bastante largas, tanto que las extremidades anteriores tienen la misma longitud que las traseras y esto le permite realizar una locomoción cuadrúpeda, al igual que podemos llegar a ver que sus manos tienen 4 dedos, incluido un pulgar oponible. Esto le permite agarrar objetos en su entorno y trepar con gran habilidad. Otro de los apartados más característicos del Indoraptor es que no solamente es un cazador eficiente, sino que es un depredador que comprende su entorno, aprende de las situaciones y adapta su comportamiento según la necesidad. Este nivel de inteligencia lo coloca en un escalón superior al de los depredadores normales y lo hace sentir más como un asesino consciente que como un simple dinosaurio genético. Y es que en la escena en la que sonríe antes de atacar y eliminar al cazador, el Indoraptor demuestra una capacidad que rara vez se ve en los animales reales: entender el miedo de su presa y disfrutarlo. Esa sonrisa no es una simple acción instintiva. Podríamos llegar a pensar que el Indoraptor reconocería su ventaja y la utilizará para generar terror antes de acabar con su víctima, ya que si recuerdas, anteriormente el Indoraptor le había tendido una trampa al cazador. Esto ya nos da a entender que su capacidad de inteligencia es superior, ya que no solamente es que pueda llegar a realizar trampas, sino que incluso disfruta el momento cuando sus presas caen en la trampa. En el momento en el que sonríe antes de matar al cazador, muestra algún grado de emoción que va más allá del simple acto de sobrevivir o cazar para alimentarse. Esto lo hace muy similar a un depredador humano en lugar de un animal común. Y otro apartado en donde podemos llegar a ver la inteligencia del Indoraptor en su máximo potencial es cuando fingió estar inconsciente para así poder realizar la trampa. Y esto se podría llegar a explicar a un desarrollo neurológico avanzado. El diseño del Indoraptor no solo buscaba en físico letal, sino también una capacidad cognitiva superior para cumplir con su propósito como un arma. Esto implica un cerebro más desarrollado, capaz de razonar, planear y aprender del entorno y las reacciones de las presas. Su habilidad para simular una situación como estar inconsciente refleja una forma de pensamiento anticipatorio. Si aparento estar inofensivo, mi presa bajará la guardia y puedo atacarla con mayor efectividad. El Indoraptor puede localizar presas no solo con su excelente vista y olfato, sino con su sentido del oído junto con la capacidad de ecolocalización. Al emitir sonidos, ya sea vocalizaciones o golpeando una superficie dura con sus garras, puede escuchar los ecos y señalar exactamente dónde se encuentran los objetos en su entorno. Y por si te lo llegas a preguntar, sí, un animal puede utilizar la ecolocalización incluso si tiene una visión excelente. Estos sentidos no son excluyentes y de hecho pueden complementarse según las necesidades del animal y su entorno. Otro apartado que tenemos que analizar es su resistencia, ya que si recuerdas, en Jurassic World Fallen Kingdom podemos llegar a ver cómo el Indoraptor puede llegar a resistir varios impactos de balas de un arma de fuego, incluso llegando a un extremo en donde las balas no penetran al 100% la piel del Indoraptor. Así que las explicaciones que te daré a continuación son hipotéticamente hablando si un animal tuviera esta capacidad. Primero podríamos hablar de una regeneración acelerada y resistente. Podría llegar a tener una capacidad de regeneración extrema, similar a la de las salamandras, ajolotes o ciertos reptiles, pero llevada al extremo. Las heridas por balas serían selladas rápidamente mediante un proceso de cicatrización acelerada. Células especializadas podrían reemplazar el tejido dañado en minutos u horas, minimizando el daño.
También podremos estar hablando de una piel hiperresistente y flexible. Esto quiere decir que ya de por sí el diseño genético de esta piel tenga ciertas características, como por ejemplo una dureza similar a la resistencia de la concha de ciertos moluscos hecha de materiales compuestos como aragonita y proteínas. También una gran elasticidad como la piel de los tiburones, que puede distribuir impactos gracias a su estructura en escamas flexibles, al igual que tenga una autorreparación, un epitelio especial que permite que las balas no penetren completamente y sean expulsadas tras el impacto. Al igual que podría llegar a tener huesos ultra resistentes, el esqueleto del Indoraptor podría estar modificado para ser increíblemente denso pero liviano, capaz de absorber impactos sin fracturarse. Teniendo nanotumbos biológicos, los huesos podrían estar reforzados con estructuras a nivel nanométrico que absorben la energía cinética de las balas, al igual que también podrían llegar a tener estructuras en capas, similar a la del caparazón de los armadillos o de ciertas tortugas, pero extendida al sistema óseo completo. Pero es que esto nos lleva a que no solamente tenga un sistema óseo muy avanzado, sino que también puede llegar a tener un sistema inmune y hemostasia avanzada. Podría llegar a tener un sistema inmune hiperactivo que neutralice rápidamente cualquier infección o cuerpo extraño que entre por una herida abierta, al igual que un sistema hemostático diseñado para coagular instantáneamente la sangre en zonas dañadas, evitando hemorragias fatales. Y respecto al tema para que las balas caigan y sean expulsadas del cuerpo, el tejido alrededor de la bala podría encapsular la bala rápidamente con tejido fibroso, empujándola hacia el exterior mediante un proceso similar al que lo hacen los erizos de mar al expulsar fragmentos. Incluso podríamos hablar de contracciones musculares especializadas que podrían literalmente empujar las balas hacia afuera. Y para que se pueda llevar a cabo una redistribución de daño, podríamos hablar de algún tejido gelatinoso interno. Podríamos pensar que existe algún tipo de matriz gelatinosa interna similar al gel interno de los pepinos de mar, que absorbe energía cinética y redistribuye el impacto. Y teniendo en cuenta que el Indoraptor fue diseñado para ser un arma biológica, podríamos estar hablando de que fue diseñado con una armadura secundaria externa. Podríamos estar pensando que fue diseñado con placas externas de un material similar a la quitina, como en el caso de los insectos, o con un exoesqueleto adicional reforzado. Esto haría que la mayoría de los disparos pierdan fuerza al impactar antes de alcanzar los tejidos internos. Ahora bien, respecto al comportamiento social, podemos llegar a ver que a diferencia del Indominus Rex, el Indoraptor no llega a realizar algún tipo de comunicación con algún Velociraptor, por lo que podríamos estar pensando que el Indoraptor por naturaleza es un depredador solitario, y que de hecho esto tiene mucho sentido si lo vemos desde la perspectiva de un arma biológica. Y teniendo en cuenta que el Indoraptor fue creado con el ADN del Indominus Rex, lo más probable es que también se pueda llegar a presentar algún tipo de canibalismo. Respecto al entrenamiento del Indoraptor, su base es condicionamiento operante y asociación estímulo-respuesta. Esto de hecho yo ya le realicé un video completo al condicionamiento operante, así que solamente lo voy a tocar por la superficie. El Indoraptor asocia la señal acústica con un comando de ataque gracias al condicionamiento operante, aunque también aquí me surge una duda, ya que si nos ponemos a pensar, el Indoraptor tiene una inteligencia superior, tiene un procesamiento cognitivo avanzado, lo que le permite interpretar estímulos complejos como el láser. Sin embargo, una criatura tan inteligente podría eventualmente resistir al condicionamiento, desarrollando comportamientos impredecibles. Dentro de la apariencia del Nasutoceratops, creo que lo más resaltable son los cuernos, ya que estos se curvan hacia adentro y luego hacia arriba en las puntas, lo que los convierte en formidables armas ofensivas. Dentro de la etapa juvenil podemos llegar a ver que los cuernos supraorbitarios son los que realmente son notables, y estos se curvan notablemente hacia atrás. Dentro de lo que es la coloración, podemos ver que en esta etapa en general es menos brillante, incluso parece ser que es más oscuro y apagado, que posiblemente esto se deba a simplemente un camuflaje natural, ya que en esta etapa son más vulnerables y por lo tanto no quieren llamar la atención de los depredadores. Dentro de lo que es el dimorfismo sexual de esta especie, podemos ver que realmente no es que haya un gran cambio en la coloración, de hecho tiene que ver más con la intensidad de la coloración. La coloración de este animal es principalmente un gris azulado polvoriento, aunque los cuernos y los osteodermos parecen ser de una tonalidad blanca.
al igual que llegan a presentar un patrón de color anaranjado oscuro, principalmente en el volante, pero también en los lados de la cabeza y se extiende por la espalda. Pero como te había mencionado anteriormente, el dimorfismo sexual de esta especie se basa más en la tonalidad, ya que podemos llegar a ver que las tonalidades en el macho son más fuertes que en el de las hembras, aunque también podemos llegar a ver que en el caso del macho tiene más presencia de estas tonalidades rojas anaranjadas que en el caso de las hembras. Dentro de lo que son los patrones de actividad, aquí es algo curioso porque podríamos estar pensando que esta criatura es parcialmente nocturna. Eso lo menciono porque si recuerdas, en el cortometraje de Battle at Big Rock podemos ver que la familia de Nasutoceratops en la noche busca alimento, que de hecho ese comportamiento no es nada nuevo ni tampoco nada extraño, ya que en la vida real podemos llegar a ver a diferentes animales que igual buscan alimento en la noche, y una de las principales causas por las cuales se lleva a cabo este comportamiento es simplemente para evitar a los depredadores. Dentro de lo que es su dieta, al ser herbívoro, se alimenta principalmente de plantas de bajo crecimiento que agarra con su boca picuda. Dentro de lo que es el hábitat, podemos ver que estos se adaptaron bastante bien al ecosistema visto en el cortometraje de Battle at Big Rock, que es un hábitat boscoso. Respecto al apartado reproductivo, no sabemos absolutamente nada, excepto el sistema de apareamiento que lleva a cabo esta especie. Y es que, como podemos llegar a ver gracias al cortometraje de Battle at Big Rock, vemos que el sistema de apareamiento que lleva a cabo es la monogamia, que si recuerdas es un sistema en donde se forma una pareja estable. El macho colabora en el cuidado de la progenie, protege a las crías y a la hembra de depredadores y agresiones de coespecíficos. Al igual que el macho solamente va a acceder a una sola hembra cuando es fértil. Dentro del comportamiento social lo voy a dividir en tres apartados, y el primero es que viendo las coloraciones de los Nasutoceratops, esto nos podría indicar que participan en exhibiciones sociales cara a cara. Podríamos llegar a pensar que el Nasutoceratops puede llegar a utilizar sus cuernos durante el combate interespecífico para establecer el dominio similar a otros ceratópsidos. Y es que a raíz de lo que te acabo de mencionar, podemos llegar a ver que esta especie sí que puede llegar a convivir con otros ceratópsidos, y para esto me voy a centrar en una escena que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion. Y es que en la escena en donde Claire se mete a una zona de reproducción ilegal de dinosaurios, podemos ver que en esta zona juntan a los Nasutoceratops con los Triceratops y Sinoceratops, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una unidad de producción ilegal, no tiene sentido que juntaran a estos tres ceratópsidos si no llegan a soportarse, ya que si recuerdas, el fin de una unidad de producción es producir el producto de la manera más rápida y sin invertir tanto dinero, tanto así que si recuerdas, en una escena más atrás podemos ver que a las crías de Nasutoceratops las tenían en condiciones bastante malas para disminuir los gastos. Y que de hecho en dicha zona puede ser que ahí solamente se encuentren ejemplares machos, que si tenemos en cuenta que es una unidad de producción puede ser que estos sean los sementales. Y es que esto lo podemos llegar a ver porque otra característica del dimorfismo sexual es que los machos por arriba de las fosas nasales poseen una pequeña protuberancia, algo que las hembras no tienen. Por lo tanto, esto nos da a entender que esta especie sí que puede llegar a soportar a otros ceratópsidos, o por lo menos los que llegamos a ver en ese lugar, que serían Triceratops y Sinoceratops. Aunque claro, esto también depende de las condiciones en cómo se encuentren, porque si recuerdas, en ese lugar solamente se encontraban puros machos, ya que si llegaran a poner una pareja de Nasutoceratops, lo más probable es que entonces estos sí que se pondrían más territoriales y podrían llegar a causar problemas. Por lo cual podríamos llegar a sacar como conclusión que esta especie, entre comillas, es bastante sociable con otros ceratópsidos. Otro comportamiento es que gracias a Jurassic World of Theory sabemos que los Nasutoceratops migran del norte. Las migraciones como tal se encuentran ligadas a determinados acontecimientos para cumplir distintas finalidades, y estas las podríamos llegar a catalogar en tres objetivos fundamentales. La primera son las diferencias de temperatura entre las distintas estaciones del año. Las especies migran a causa de estos cambios de temperatura que se vuelven más bajas durante el invierno, y por lo contrario muy elevadas durante el verano, por lo que las especies se desplazan para alejarse y asegurar sus capacidades de sobrevivir en otras zonas durante estos periodos extremos. En segundo lugar, encontramos la reproducción y la búsqueda de alimento. Muchos animales se ven obligados a alejarse de sus hábitats habituales para parearse sin correr peligro, o incluso buscar alimento en otras zonas donde la competencia no sea tan elevada.
Y el tercer punto es huir de los depredadores. Los animales se alejan de aquellas zonas donde se sienten amenazados por otras especies y buscan nuevos refugios donde puedan protegerse. En la serie también podemos ver cómo un Azotoceratops afila sus cuernos, pero ¿cuál es la razón por la cual los animales que poseen cuernos los afilan? Las causas las voy a categorizar en 4 y primero encontraríamos la defensa. Los cuernos afilados son herramientas efectivas para defenderse de depredadores y otros animales que puedan representar una amenaza. En segundo lugar encontraríamos la competencia. Durante la temporada de apareamiento los machos suelen luchar entre sí por el acceso a las hembras. Los cuernos afilados y bien mantenidos pueden darles una ventaja en estas peleas. En tercer lugar encontraríamos el territorio. Muchos animales usan sus cuernos para establecer y defender su territorio de otros individuos de su misma especie. Y por último tenemos el mantenimiento. Afilar los cuernos también ayuda a mantenerlos en buen estado, eliminando partes dañadas o desgastadas que podrían comprometer su utilidad y efectividad. Centrándome un poco más en el tema de las migraciones, creo que este comportamiento lo llegamos a ver en Jurassic World Dominion, específicamente en el prólogo. Y es que en una escena del prólogo podemos llegar a ver que hay un gran número de Azotoceratops que van hacia una misma dirección, y esto me recordó a varios ejemplos de migración como por ejemplo los gnus o los bisontes. En este caso yo me voy a centrar más con los bisontes porque ellos llevan a cabo una monogamia temporal, que es más o menos lo que llegamos a ver con el Azotoceratops. En el caso de los bisontes son animales gregarios y forman manadas en función al sexo, edad, temperatura y condiciones del hábitat. Los grupos mixtos están formados por hembras, becerros, machos e incluso algunos machos más viejos, y estos grupos varían en tamaño de 20 a 30 o incluso hasta 50 individuos. Sin embargo, también otra cosa que me llamó la atención del comportamiento de los bisontes es que los machos pueden llegar a formar grupos de solamente machos, y si recuerdas, esto entre comillas lo llegamos a ver en Jurassic World Dominion, ya que si recuerdas anteriormente te mencioné que en esa unidad de producción solamente se encontraban puros machos, por lo cual podríamos llegar a pensar que de manera natural los machos de Azotoceratops también pueden llegar a formar grupos, como en el caso de los bisontes, que en el caso de los bisontes en machos de 3 a 7 años forman grupos de entre 5 a 10 individuos, mientras que los mayores andan solitarios o en grupos de 2 o 3 individuos. Y que de hecho sobre el comportamiento de machos solitarios, Dino Tracker entre comillas nos podría estar confirmando esto, ya que en dicha página se realizó un avistamiento de un Azotoceratops solitario en Colorado, y si bien no se menciona si es un ejemplar macho o un ejemplar hembra, cuando le aumentamos un poco la iluminación a la fotografía parece ser que sí que es un ejemplar macho. Y ya si nos vamos con el tema de los bisontes, podríamos llegar a pensar que la jerarquía de los Azotoceratops la puede tomar tanto un macho como la hembra, dependiendo de las condiciones en las que se llevan a cabo. El primer punto que vamos a analizar respecto al comportamiento del Indominus Rex es el canibalismo que podemos llegar a ver, ya que en Jurassic World se nos menciona que el Indominus Rex mató a su hermana, pero ¿por qué se llega a dar el canibalismo? Algunas de las causas, y la principal sería la falta de recursos. En situaciones de escasez de alimento, el canibalismo puede ser una estrategia extrema de supervivencia. Esto es común en ambientes con competencia intensa, donde los individuos eliminan rivales mientras obtienen nutrientes. Otra causa sería la competencia intraespecífica. Algunas especies recurren al canibalismo para reducir la competencia por recursos como comida, territorio o pareja. Esto asegura que haya más alimento y espacio para los individuos dominantes. También podría llegar a ser por una estrategia evolutiva. El canibalismo puede ser una ventaja evolutiva en ciertas especies, ya que permite controlar poblaciones y eliminar individuos que podrían ser una amenaza genética o física. Y también no podemos olvidar los factores psicológicos y comportamentales. En animales sociales, el estrés, el hacinamiento y la falta de estimulación pueden inducir comportamientos caníbales. Esto se ha observado en animales en cautiverio como reptiles o aves que no muestran este comportamiento en libertad. Ahora bien, en el caso del Indominus Rex, su canibalismo podría explicarse respecto a 4 causas. Primero, tendríamos un comportamiento natural, ya que si recordamos, fue creada como un híbrido con instintos depredadores extremos, además incluyendo que parte de su genoma tiene ADN de majungasaurio, que si recuerdas, en Chaos Theory se nos confirma que los majungasaurios por naturaleza
presas son caníbales. El otro punto sería la falta de estímulos, su agresividad desmedida y el deseo de cazar constantemente podrían estar exacerbados por la falta de presas desafiantes. Y como podemos ya ver, la Indominus Rex tiene un saciable deseo de cazar. Esto, añadiendo todos los factores que te he mencionado anteriormente, explicaría el canibalismo. Que siguiendo con esta característica, como podemos ya ver, la Indominus Rex practica la matanza por exceso, también conocida por deporte. Esto básicamente es matar a sus presas sin consumirlas. Pero ¿cuáles podrían llegar a ser algunas de las causas por las cuales la Indominus Rex tiene este tipo de comportamiento? Pues primero sería la práctica de habilidades de caza. Esto se puede llegar a dar en depredadores juveniles. Cazar sin consumir puede ser una forma de practicar habilidades esenciales para su supervivencia. Aprender a cazar requiere precisión, coordinación y experiencia, por lo que estas interacciones podrían ser una especie de entrenamiento. Otra causa que podría llegar a ser incluso la más probable es que la Indominus Rex obtiene cierta satisfacción o estimulación de la caza en sí, en lugar de buscarla únicamente con fines nutricionales. Otra causa podrían llegar a ser los comportamientos sociales y jerárquicos. La caza o el ataque a otros animales puede ser una demostración de poder o un acto relacionado con el establecimiento de jerarquías. Y claro que no podemos dejar de lado la composición genética y rasgos hiperdesarrollados. Como sabemos, la Indominus Rex fue diseñada genéticamente para ser un depredador extremo, mezclando ADN de diferentes especies depredadoras. Esta mezcla le otorgó habilidades y comportamientos diversos, pero también creó un organismo con un alto nivel de agresividad e impulsos descontrolados, por lo que pudo llegar a provocar una tendencia a atacar todo lo que percibiera como movimiento o amenaza potencial, al igual que la falta de estímulos y aislamiento social, lo que llevaría a que su agresividad no estaba enfocada en la supervivencia, sino en una liberación de estrés o instintos reprimidos. Incluso podríamos llegar a pensar que este comportamiento destructivo es simplemente por aburrimiento y que de hecho esto podría llegar a entrar como algún tipo de estereotipia, ya que si recordamos, la Indominus Rex presenta una inteligencia superior, probablemente necesitaba desafíos que no le proporcionaron. Que de hecho, entrando en el apartado de la inteligencia, esta muestra una capacidad avanzada para resolver problemas y un pensamiento estratégico, como lo demuestra su capacidad para emplear tácticas de señuelo y emboscada, atrayendo deliberadamente a posibles presas, incluidos humanos, a zonas específicas para poder eliminarlas. Este comportamiento se complementa con su inteligencia engañosa, ejemplificada por su capacidad para fingir que escapa de su recinto y quitarse el dispositivo de seguimiento, dando como resultado que la inteligencia que posee la Indominus Rex es una de sus principales armas. Sin embargo, también posee otras armas como su mandíbula o incluso sus garras. Utiliza principalmente sus grandes mandíbulas para matar presas y otras víctimas, por lo general sujetando presas más pequeñas alrededor de la sección media para matarlas instantáneamente. Sin embargo, cuando se enfrenta a objetivos más grandes que él mismo, este animal pondrá en juego sus enormes brazos con garras, enganchando sus garras para desgarrar la carne expuesta o moviendo salvajemente sus brazos para crear laceraciones profundas que conducen a la muerte por trauma y pérdida de sangre. Al igual que su alta inteligencia le permite ser inventivo en el combate, aprender nuevas estrategias y estudiar a sus víctimas para discernir sus debilidades. Esto lo podemos llegar a ver cuando se enfrenta con un anquilosaurio. El Indominus descubrió que sus mandíbulas no podían perforar la armadura dorsal de su víctima. Es entonces cuando utiliza sus garras para desgarrar la pata trasera izquierda del anquilosaurio, derribando al herbívoro. Al igual que podemos llegar a ver que puede manipular alimentos más pequeños con sus garras, luego puede lanzar a sus víctimas para herirlas o matarlas, ya que si sus presas logran escapar, un Indominus puede optar por esperar en un lugar para ver si accidentalmente se vuelve a rebelar. Sin embargo, otra de sus grandes adaptabilidades que tiene esta criatura es la capacidad de poder utilizar el camuflaje, modificando la coloración de su piel para mimetizarse perfectamente con su entorno. Y es que esta habilidad es gracias a que la Indominus Rex posee cromatóforos, son células pigmentadas en su capa más externa de la piel, esto le permite cambiar de color. Respecto al comportamiento social, si bien anteriormente te había mencionado que la Indominus Rex puede llegar a realizar el canibalismo, podemos
podemos ver que se puede llegar a socializar con los velociraptors. Sin embargo, una característica es que los velociraptors presentaron un comportamiento subordinado, ya que a la primera señal de competencia por el dominio, la Indominus intentará matar a su competidor. Esto nos deja claro que siempre la Indominus tratará de buscar la jerarquía y la dominancia en un grupo, por lo cual podríamos llegar a considerar que el Indominus Rex es un animal alfa, es un individuo dentro de una jerarquía social de animales que ocupa la posición dominante o de mayor rango. Dentro de las características de un animal alfa es la dominancia. El alfa suele controlar el acceso a recursos clave como alimento, pareja y refugio, al igual que demuestra un comportamiento de liderazgo y en algunos casos agresión para mantener su posición. Dentro de las interacciones sociales es respetado o temido por los demás individuos del grupo y tiende a influir en las decisiones grupales como la dirección de movimiento o la caza, y se puede llegar a determinar por el comportamiento de sumisión. Los otros miembros del grupo a menudo muestran señales de sumisión, como evitar el contacto visual, posturas de encogimiento o movimientos de cola hacia el alfa, al igual que siempre va a llevar a cabo el liderazgo en cualquier actividad grupal. Teniendo en cuenta todos los comportamientos y características del Indominus Rex, es posible que en un mismo grupo o manada puedan llegar a coexistir dos Indominus Rex, pues lo más probable es que no, ya que en grupos en donde las jerarquías son muy rígidas y competitivas, la coexistencia de dos alfas puede ser inestable y conducir a conflictos, aunque siempre cabe esa mínima posibilidad de que se pueda llegar a encontrar algún tipo de equilibrio. Para poder identificar las marcas del territorio del Amosasaurio hay que fijarnos en tres características. La primera es que vamos a encontrar una vida marina perturbada o ausente, que de hecho esto es bastante obvio si nos ponemos a pensar que el mosasaurio a día de hoy es el reptil marino más grande de la franquicia y también que es carnívoro. Como segundo aspecto, vamos a poder encontrar cadáveres de ballenas o tiburones en la costa, que esto nuevamente se relaciona con el primer punto. Y por último, y lo más interesante, es que el mosasaurio sigue una ruta migratoria estacional alrededor del Pacífico, que por si te preguntas a qué se refieren con una ruta migratoria estacional, básicamente es el movimiento o trayectoria que realiza el mosasaurio en una estación específica del año, que ya con esto podríamos llegar a saber cuál es la presa principal del mosasaurio, y me estaría refiriendo a la ballena azul. La ballena azul es la criatura más grande del planeta y realiza rutas migratorias a lo largo del océano Pacífico que pueden abarcar todo el ancho del Pacífico, por lo cual podríamos llegar a pensar que el mosasaurio también va siguiendo las áreas de alimentación de las ballenas azules, como por ejemplo durante el verano, ya que aquí las ballenas azules se alimentan en zonas frías y ricas en nutrientes como las costas de California, Oregon y Washington, al igual que el Golfo de Alaska y la región del Mar de Bering, y que de hecho esto se llega a confirmar con los avistamientos que podemos llegar a ver en la página de Dino Tracker. De ahí que yo te estoy mencionando que la ballena azul posiblemente sea la presa principal del mosasaurio, que algunas de las razones por las cuales el mosasaurio realiza una ruta migratoria estacional alrededor del Pacífico serían dos principales. La primera sería la alimentación estratégica, esto tomando en cuenta las rutas migratorias de la ballena azul, que si bien anteriormente yo te había mencionado que la presa principal del mosasaurio es la ballena azul, eso no significa que no buscará otras fuentes de alimento como en el caso de los tiburones o barcos pesqueros. Y como segunda razón podríamos estar pensando de algún tipo de adaptación al entorno vasto. El tamaño del océano Pacífico le proporciona un gran territorio para poder moverse, al igual que maximiza las oportunidades de alimento. Ahora bien, antes de pasar con el misterio resuelto de cómo el mosasaurio pudo llegar a sobrevivir después de los acontecimientos de Jurassic World, me quiero centrar en una característica que se menciona en la Dino Tracker, y es que aquí se menciona que tiene escamas quilladas que agilizan su capacidad para poder acercarse sigilosamente a las víctimas desprevenidas. Pero ¿cómo llega a funcionar esto? Aquí tendríamos que hablar de la aerodinámica en el agua, ya que las escamas quilladas con su textura rugosa y quilla, una cresta pequeña, ayudan a reducir la resistencia del agua al movimiento del cuerpo. Esto le podría llegar a permitir un mejor deslizamiento con su cuerpo con mayor eficiencia y menos perturbaciones visibles o sonoras. También podríamos estar hablando de un movimiento fluido. Estas escamas brindan una estructura que distribuye la presión del agua de manera uniforme,
enorme, facilitando movimientos controlados y precisos fundamentales para sorprender a las presas desprevenidas. Y por qué no, podríamos estar hablando de algún tipo de camuflaje visual y táctico, que estas escamas tienen una apariencia irregular que combinado con la piel del amosasaurio le podría llegar a permitir mezclarse mejor con su entorno, haciendo que las presas se les sea más complicado poder llegar a detectar al amosasaurio. Otro comportamiento interesante del amosasaurio es que hay evidencia de su participación con una manada de orcas transitorias para atacar a unos tiburones blancos. Esto nos deja ver cómo el amosasaurio poco a poco se va adaptando a este nuevo ecosistema y que incluso en algunas ocasiones podría llegar a interactuar de otra manera con la fauna marina. Y esto tiene sentido, ya que la estructura social de estas orcas transitorias son manadas más pequeñas y se unen temporalmente a otros grupos para formar manadas más grandes. Y si a esto le sumamos el comportamiento que podemos llegar a ver en las escenas finales de Jurassic World Dominion, esto me hace pensar que el amosasaurio puede llegar a formar grupos o manadas. Pero ahora sí, ya vamos a centrarnos con el tema y el misterio de cómo el amosasaurio pudo llegar a sobrevivir después de los acontecimientos de Jurassic World. Pero antes de darte la respuesta a este misterio, tenemos que establecer cuánto fue el tiempo en el que estuvo el Amosasaurus sin comer, y para esto tenemos que remontarnos a la tercera temporada de Campamento Cretácico. Si recuerdas, en esta temporada hay una conexión con el inicio de la escena de Jurassic World Fallen Kingdom, en donde escapa el Amosasaurus, y aquí se nos explica que el lapso de tiempo que duró desde el 2015 hasta el escape del Mosasaurus que podemos ver al inicio de Jurassic World Fallen Kingdom fueron 6 meses, que más adelante te voy a explicar por qué este lapso de tiempo no es tan grande. Así que ya una vez establecido este lapso de tiempo, entonces ahora sí vamos a resolver este misterio. Una de las respuestas más sonadas para darle respuesta a este misterio es que el Mosasaurus tiene ADN de cocodrilo y que esto le permitió sobrevivir mucho tiempo sin comer, pero vamos a profundizar un poco en este tema. Para poder confirmar si es que el Mosasaurus tiene ADN de cocodrilo, hay que empezar a recolectar todas las piezas del rompecabezas, y para esto hay que irnos a la información que se nos da en la página de Dino Tracker. Aquí se nos menciona que el Mosasaurus tiene escamas quilladas, además de eso es incapaz de masticar, y que el Mosasaurus atrapa a sus presas con sus grandes dientes en forma de cono y se traga el bocado entero o lo desgarra en trozos más pequeños. Si bien las escamas quilladas no es una característica única de los cocodrilos, ya que por ejemplo otras serpientes llegan a presentar este mismo de escamas, hay que recordar que los cocodrilos tienen osteodermos, que esto igual los tiene el Mosasaurus. Pero es que además también hay que recordar que el Mosasaurus no puede masticar el alimento, y esta es una característica que tienen los cocodrilos. La digestión de los cocodrilos es más lenta que los mamíferos, lo que refleja su metabolismo, que es más lento durante el reposo, y su incapacidad para dividir y masticar su alimento. Ahora te estarás preguntando cómo que un metabolismo lento. Pues para esto hay que recordar que el cocodrilo es un animal de sangre fría, o sea que transforma el calor del sol en energía orgánica. Esto significa que requieren menos energía para mantener sus funciones vitales y por lo tanto pueden sobrevivir con menos frecuencia de alimento. Además también hay que recordar que los cocodrilos son capaces de almacenar grandes cantidades de grasa en su cuerpo. Estas reservas de energía le permiten sobrevivir durante periodos prolongados sin alimentarse, ya que pueden utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. Ahora bien, otras características fisiológicas que le ayudan al cocodrilo es la eficiencia en la digestión, ya que pueden extraer una gran cantidad de nutrientes de una sola comida y absorberlos gradualmente a lo largo del tiempo. Esto les permite aprovechar al máximo la energía obtenida de una presa. Y como te había mencionado anteriormente, los cocodrilos son ectotermos, entonces la capacidad de mantener una temperatura corporal más baja puede reducir la necesidad de energía y por lo tanto disminuir la frecuencia de alimentación. Y algo que es bastante obvio, pero hay que mencionarlo ya que esto sí que lo llegamos a ver con la Mosasaurus, es que los cocodrilos suelen vivir en ambientes acuáticos y muchos de ellos pueden bucear y permanecer sumergidos durante largos periodos. Esto reduce la necesidad de actividad física constante, lo que también contribuye a la eficiencia en el uso de la energía, que esto es básicamente lo que llegamos a ver en el tema de la Mosasaurus, ya que la Mosasaurus se encuentra en su estanque, por lo cual no requiere recorrer largas distancias, por lo tanto puede llegar a entrar en periodos de reposo y esto significa que va a ahorrar más energía, por lo cual el consumo de alimento no tiene que ser tan prolongado.
Si bien el lapso de tiempo en el que un cocodrilo puede llegar a sobrevivir sin comer depende del tamaño y de las características del cocodrilo, aproximadamente los adultos pueden llegar a sobrevivir entre 2 o incluso 3 años. Ahora bien, si nos ponemos a pensar de que no hayan utilizado ADN de cocodrilo para crear el Mosasaurus, sino que de alguna serpiente o de algún otro tipo de reptil, esto más o menos sería exactamente lo mismo, donde se vendría manejando la reserva de energía, metabolismo lento y adaptaciones al ayuno. Así que si en algún momento se llega a confirmar que el Mosasaurus no tenía ADN de cocodrilo sino de una serpiente o de algún reptil, esta respuesta que te acabo de mencionar funcionaría de la misma manera. Solo deberíamos quitar las partes específicas que caracterizan a un cocodrilo, pero de ahí en fuera aquí ya tienes la respuesta a este misterio.